se hacen los locos, pero si la necesidad uno te obliga a trabajar. ¿Quiénes son los responsables de la muerte de los 8 obreros? ¿Qué les espera a los deudos de las víctimas y a los heridos? ¿Y cuáles fueron las verdaderas causas de la tragedia? En los siguientes minutos, las respuestas de todo lo que sucedió la mañana del miércoles 12 de diciembre y la explicación de lo que se debió hacer para evitar la desgracia. La crónica de 8 muertes que fueron anunciadas y que nadie quiso escuchar. ¡Hola! ¡Somos el grupo de rescate! ¡Si me escuchas! ¡Haz bulla! ¡O da 3 golpes! Quiero que me lleve, no quiero estar aquí, no quiero. Era mi vida, señorita, me dio tanto amor y ahora se va, me deja, ¿por qué se fue? No solo perdió al amor de su vida, sino también al único sustento de su familia. Lucila se ha quedado sola con una niña de 2 años que aún no sabe que papá fue uno de los obreros que murió el miércoles 12 de diciembre. Mi hija pregunta por su papi, ¿qué le digo? ¿Qué le digo? No tengo fuerza para salir adelante. Lucila y Víctor se conocieron hace 5 años, cuando ambos trabajaban en una empresa de telefonía. En el 2004 se casaron y meses después nació su primera y única hija. El año pasado, Víctor Díaz fue despedido, sacó una licencia de conducir para ganarse la vida como chofer y a mediados de este año se le presentó la oportunidad de ganar 300 soles a la semana como obrero de una construcción en Gamarra. Víctor no dudó en aceptar la oferta. ¿Qué importaba no estar en planilla y no tener experiencia en construcción si el nuevo empleo le permitiría cumplir el sueño de la casa propia? El pasado martes, un día antes de su muerte, Víctor le prometió a Lucila comprar por fin el terrenito que tanto querían en San Juan del Lurigancho. Hoy ya nada es posible. Víctor murió junto a otros 7 obreros, entre ellos su sobrino Luis Poma, quien, cansado de vender ropa en una tienda en Gamarra, aceptó trabajar junto a su tío en la construcción de una nueva galería. Ambos cuerpos fueron velados juntos y enterrados uno al lado del otro. Yo pido justicia, señorita. Fueron 9 los obreros sepultados por el enorme muro de concreto que cayó sobre ellos mientras construían el sótano de una galería en los cruces de los jirones Italia y Basso en Gamarra. El único que logró sobrevivir luego de haber estado más de 10 horas enterrado y pidiendo auxilio es Richard Nina Paucará, quien aún permanece en la unidad de cuidados intensivos del Hospital 2 de Mayo. Siempre como en las películas, dice que uno cuando está a punto de morirse comienza a ver una luz blanca que se acerca, que se acerca. Yo buscaba esa luz, pero nunca la encontré. Así que supuse que Diosito todavía no me había preparado mi momento de ahí. Que Richard haya sobrevivido es un milagro. Richard ha vuelto a nacer. Omar Gómez fue el bombero que descubrió que Richard aún seguía con vida. Fue él quien lo halló entre los escombros y lo salvó de morir. Tuvo tanta suerte que un bloque no llegó a caer del todo y le sirvió de techo. Entonces, o sea, como que todo, a ver si me explicas visualmente, como que cayó, colapsó la estructura, pero acá quedó él como un huequito. Así es, quedó un bloque aquí y otro bloque acá, que es el que le secciona parcialmente al final totalmente el miembro superior derecho, ¿no? Omar cuenta que era tanta la desesperación por ser rescatado que Richard se olvidaba por momentos del dolor que le producía la pérdida de su brazo derecho. ¿Qué te decía él? Primero, la alegría, ¿no? La expresión en su rostro y no tenía palabras. Nos decía que le dolía el brazo, pero el brazo prácticamente no existía, ¿no? Tenía unas ganas de aferrarse a la vida, colaboraba con nosotros, nos pedía agua. Le explicábamos que eso no podía ser al 100% efectivo porque lo iban a operar. Fueron más de 200 las personas que, al igual que Omar Gómez, participaron en el rescate. Los primeros en llegar fueron los bomberos y la policía de criminalística. Uno de ellos grabó este video que muestra las primeras horas después de la tragedia, cuando aún ni siquiera se confirmaba el número de obreros que habían sido sepultados por el muro de concreto.
compañero, ¿cómo se llama? Está Santiago, está Víctor, está Mario, varios compañeros allá. Más o menos, ¿cuántos crees que sean? 8. ¿8 personas abajo? ¡Hola! ¡Somos del grupo de rescate! ¡Si me escuchas! ¡Haz bulla! ¡O da 3 golpes! Las labores de rescate se iniciaron a las 10:30 de la mañana, una hora después del derrumbe, y continuaron hasta la tarde del jueves 13. Mientras los policías y bomberos retiraban uno a uno los cuerpos que iban encontrando entre los bloques de concreto, y los familiares de las víctimas esperaban desesperados los nombres de los fallecidos, los responsables de la tragedia ni siquiera aparecían. Hasta ahora, nada se sabe del representante de la empresa JAA Contratistas Generales, Juan Arratia Acho, ni del dueño del terreno, Gerardo Mamani Osco. No me dicen todavía cuándo, pero sí, estos días está ya, el hombre ya está, como se llama, presente con las personas ahí, y bueno, gente que están ahí apoyando, familiares que están ahí. Mamani y Arratia deben responder cómo hicieron para conseguir una licencia de construcción falsa, por qué la empresa constructora seguía funcionando a pesar de no estar registrada, por qué no existía un ingeniero de obra, por qué no hicieron un estudio de suelos y por qué los trabajadores no contaban con los implementos necesarios para una labor tan riesgosa. Simplemente teníamos casco nada más. Nada más que casco. Sí, todos tenían su casco puesto. No cumplía con lo que nosotros le pedíamos. Nosotros le pedíamos botas, uniforme, pero nos decían una semana más o ya les voy a traer. Mamani y Arratia querían terminar cuanto antes su clandestina obra y ni siquiera escucharon a los obreros cuando les comentaron asustados que habían fallas en la construcción. La tierra era húmeda y aparte que había rajadura también en el concreto de lo que habíamos hecho. Los reclamos tampoco tuvieron eco en la municipalidad de La Victoria. Pese a que los vecinos se quejaron de los daños en sus viviendas y de que la obra tenía una licencia falsa, nadie los escuchó. Nadie en el municipio hizo algo para impedir la inminente tragedia. ¿Esa es tu casa? Esa es mi casa, sí. ¿Y estas grietas? Son las que se han hecho con el derrumbe. Ya puedes ver, aquí también, mira, la puerta. Realmente todo se ha rajado. Nada de esto había antes de que empezaran a construir. El terremoto que fue el 15, pasó esto, nada, la casa estaba intacta. Miren las rajaduras. Todo esto a raíz de la construcción. A raíz de la construcción, poco a poco ha ido, ¿no ven las rajaduras allá? Han hecho caso omiso de todo, así que no van a decir que no sabían que acá había una obra, ¿no? Pero lamentablemente, después que suceden todas las cosas, recién vienen lo que dicen. No, yo no conocía de esto, yo no sabía lo otro, que esto de acá era falso. ¿Pero qué fue lo que realmente sucedió la mañana del miércoles 12 de diciembre? Según el ingeniero Xavier Brioso, habrían sido 3 las fallas que provocaron el derrumbe del muro, que acabó con la vida de 8 trabajadores. La primera, el error en la construcción de esta pared de concreto, llamada calzadura. Una calzadura tan profunda no puede tener un mismo ancho, sino que debe de irse incrementando conforme baja. Y eso lo decide el que diseña la calzadura. De la base, o sea, de donde está la vereda, sí, hacia abajo es calzadura. Ok, lo que mida, que puede ser 10 metros o 15 metros, dependiendo de la cantidad de sótanos que van a haber, sí, el grosor de la calzadura tiene que ir aumentando para que el soporte sea lo suficientemente fuerte y no colapse. Exactamente. ¿Estamos bien hasta ahí? Estamos bien. Y también... Como vemos, la calzadura de la obra ilegal medía más de 10 metros y era de un solo grosor. Para evitar el derrumbe, se debió construir de esta manera, primero más angosta y luego más ancha. La segunda es porque hay declaraciones de que la última franja esta, la séptima, octava línea esta, no se hizo por secuencia, por cubitos, por bloques. No se hace todo de un solo golpe, sino que se hace un bloque 1, ¿no? Como lo decía en su momento, bloque 2, bloque 3, luego regreso y recién estaba aquí, porque si luego todo de golpe, conforme voy avanzando se va debilitando y colapsan. No se siguió el orden establecido en las normas de construcción y la última franja no pudo con el peso de la calzadura. Como se ve aquí, se debió construir el primer bloque, luego el 3, después el 5 y así sucesivamente para luego rellenar los bloques vacíos, es decir, el 2,
el 4 y el 6. Según el especialista, la tercera y la última falla fue la presencia de agua. Y ese humedecimiento hace que el terreno, el conglomerado de Lima, pierda cohesión, pierda resistencia. Y por lo tanto, eso también desencadena que la calzadura falle, se debilite. Estas mismas negligencias podrían ocasionar en cualquier momento una nueva tragedia. Más aún, si se tiene en cuenta que el 70% de las construcciones en Lima metropolitana se llevan a cabo de manera ilegal. Pero esta no es la única cifra alarmante. De los 240.000 obreros que existen en todo el país, solo a 42.000 se les respeta los derechos laborales y en lo que va del año ya han muerto 32. Y acá hay responsabilidad conjunta de varios sectores, del municipio, del Ministerio de Trabajo, de la propia Fiscalía y de los propios jueces, por una razón. Tantas muertes han habido y no hay ni un solo empresario enjuiciado. Simplemente que la autoridad se haga justicia y que se cumpla con los familiares que mis compañeros han finado. Que cumplan con sus familiares, con sus esposos y sus hijos. Porque yo también hubiese sido una de las víctimas, hubiese sido. José Galeano es uno de los 2 obreros heridos que se salvó de morir. Aún no puede creer que sus compañeros estén muertos y que su gran amigo Mario Zapata Toche no haya podido saltar a tiempo para evitar ser sepultado por los bloques de concreto. Al momento que sentí un desplome, giré mi cabeza hacia arriba y vi que todos los bloques de concreto se me venía encima y lo único que hice es hablarle a mi compañero, ¿no? Mario, sal, pero mi reacción fue rápida y di 4 pasos y me impulsé para saltar y ahí cuando he saltado me agarró las piernas el bloque de concreto. Y cuando miré hacia ambos lados y quise pararme, no pude pararme porque mis piernas estaban con ese golpe intenso que me dolía tanto y yo pensé que había perdido mis piernas, que me dolía tanto y me quería parar y no podía. Y cuando vi a todo alrededor, ya todos mis compañeros estaban enterrados ya. Y comencé a gritar a mi compañero, Mario, Salo, Mario, pero no me contestaba nadie. Tu hijo me hacía así, yo tenía que estar en ese cajón, no tu hijo. Mario Zapata dejó una madre enferma de cáncer que no se cansa de reprocharle a Dios por no habérsela llevado a ella antes que a él. Una esposa que se gana la vida vendiendo anticuchos y 2 pequeñas hijas, una de 11 años y la menor de apenas 3 meses. Mi hija salía del colegio, se fue a la casa de mi suegra y ella vio en el noticiero, me vio a mí y se puso a gritar, mi papá no se ha muerto, dijo. ¿Qué voy a hacer yo sin mi papá, mamá? ¿Cómo voy a pasar la Navidad sin mi papá? Yo no quiero muñeca, quiero a mi papá, me decía. Mario y Norma tenían 12 años de convivencia y soñaban con un día casarse y construir una casa grande y linda para que las niñas jugaran y para nunca más acordarse del pequeño cuarto del Cerro San Cosme. Sueños que la ilegalidad e informalidad se encargaron de aniquilar. ¿Con qué soñaba? Para ti, para él, para su familia. Mi casa, me decía, tengo que comprar tu casa, gorda, me decía. Vas a ver, algún día te voy a comprar, pero nunca te voy a enseñar hasta que esté todo amueblado y recién te voy a llevar, me decía. Al igual que Mario, Juan Carlos Rodas también trabajaba para darle un futuro mejor a su familia. Tenía 26 años y era la primera vez que se ponía un casco de obrero. Lo hizo para que su hermano menor cumpliese el sueño que él nunca llegó a concretar, ser policía. No salía a la calle por estar conmigo. No se iba a divertir últimamente por estar a mi lado. Me decía, mamá, siéntate a mi lado. Como que presentía que algo le va a pasar. Junto a ellos, fallecieron también Julio César Pariacagua, Carlos Alberto Santiago, Juan Elfer Castillo y Emerson Uñanco Guamán. ¿Cuántos obreros más deben morir para que se respeten los derechos laborales de los trabajadores más humildes de nuestro país?
¿Hasta cuándo vamos a ser testigos silenciosos de la presencia de inescrupulosos empresarios como Mamani o Arratia? ¿Y cuántos otros municipios permitirán con su indiferencia construcciones mortales como la que hace 4 días acabó con la vida de 8 personas? Acabamos de presenciar un video que resume, creo que casi todos los incumplimientos inimaginables de regulación, desde la obtención de la licencia, no tener diseños, no tener estudio de suelo, no tener residente. Hasta donde seguí el proceso, el contratista salió libre, no se demostró, o sea, también le falsificaron a él su nombre y entonces al final se sentenció solo al propietario. Vamos a lo largo de la clase ir mencionando, ir relacionando muchos aspectos de la normativa de seguridad que se han incumplido. Por ejemplo, ¿no? El peligro de derrumbe, porque aquí evidentemente había un incumplimiento que tiene que ver con el proceso constructivo y la seguridad. ¿Cuál es, a ver así la pregunta, cuál es la medida preventiva que se requiere para evitar un derrumbe? No sé si alguien me la puede decir. Nuevamente, el peligro de derrumbe, ¿cuál es la medida preventiva para impedir, para que no se produzca el derrumbe? ¿Cuál es? La calzadura, sí, pero el estudio de suelos y después del estudio de suelos el diseño, y luego el diseño que tiene planos y memoria descriptiva y secuencia constructiva, construirlo acorde a ese diseño. No hay otra, o sea, diseñarlo bien y construirlo bien, ¿no? Por más que pongamos casco, guantes, lentes, líneas de vida, el derrumbe solo se puede evitar diseñándolo bien y construyéndolo bien, ¿no es cierto? Entonces esa forma parte de... gracias. Eso va a formar parte, quieras o no, de la labor de fiscalización, de un correcto diseño de estabilización de talud, así lo manda la regulación, cumpliendo las normas del Reglamento Nacional de Edificaciones, la norma de suelos, ¿no? La ley 29090, que entiendo, no sé si ya se la dictaron o ya se las van a explicar, pero tiene que cumplirse el articulado correspondiente para que lo diseñado se ejecute acorde a lo especificado en la memoria descriptiva, en el expediente, y luego, en especial, los procesos constructivos que tienen que ver con seguridad y medio ambiente, no se hagan bien, pues, ¿no? Porque si no vamos a encontrar estas tragedias. Otro punto en común que también vamos a encontrar a lo largo de la sesión de PowerPoint, y ustedes van a encontrar en el CD, que se les ha facilitado con la presentación, es que los trabajadores que murieron tienen algo en común. No tenían seguro, pero ¿eran obreros de construcción? No, no es cierto. Eran obreros de otras industrias, que los tomaron, ¿no? De la industria textil. ¿No escucharon las historias? Y entonces, si ellos eran obreros no calificados, si no los capacitaron, y evidentemente, si no tienen licencia ni nada menos, les han hecho capacitación de seguridad ni nada, entonces, con mayor razón, pues, esa calzadura iba a estar mal. Es más, la calzadura eran tan grandes los bloques que inclusive parecían muros anclados, ¿no? Y entonces no había ni maestro de obra, porque un maestro de obra, como indica por ahí un candidato que se respete, un maestro de obra que se respete sabe pues las dimensiones típicas de una calzadura, cuya altura no debería estar para sobrepasar el orden de los 2 metros, ¿no? Y así por el estilo. Entonces, varios aspectos de lo que hemos visto en el video los vamos a ir encontrando en los artículos que veremos a continuación. Sin embargo, muy actual, muy a tono a lo que ha pasado en estos días, no sé si han visto pues el derrumbe, ¿no? Este derrumbe que hubo en Surco, ¿no? Entonces, vamos a pasar 2 videitos cortos, nada más con fines de análisis muy rápido. No, ahí está. Es el momento previo. Hay gente arriba. ¿Pudo caerse esto o no? Sí. De suerte que no hubo muertos. Y por ahí vemos el cable. Y entonces lo que es un misterio, porque esto está en investigación, es cuál ha sido la secuencia de la ejecución de los bloques.
O sea, ¿por qué es que, a ver, vamos a verlo rápido porque es cortito, ¿no? Eso tiene que investigar cuál es el diseño y cuál es la secuencia, porque hay una secuencia que el paño 1 se hace, se tensa, luego el paño 2 se ejecuta y se tensa, ¿no es cierto? Hay todo un proceso constructivo y eso es lo que se tiene que fiscalizar. Quiero ver si está temblando. Porque si no, por si acaso, para aquellos que no vieron, y que bueno, esto es público, así que ¿no? Todavía no hay responsabilidades, no hay culpables, no hay nada, simplemente estoy pasando todo lo que hemos visto, ¿no? Lo que es público por todos. Aquí no estoy gritando a ningún ingeniero, ningún contratista, nada, sino que hay procesos constructivos del condominio Condado Real, ubicado en la primera cuadra de la calle Combate de Angamos. A ver, vamos Un de nuevo. derrumbe que afectó la zona del... Ahí, ¿no? Por acá tenemos unos muros anclados que han tenido una secuencia constructiva. Por ejemplo, ¿este se hace primero o este? La secuencia y la programación de tareas para hacer cada muro y su anclaje debe estar en la memoria descriptiva, ¿o no? Y lo mismo para este eje. Entonces, en este eje se tendrá que investigar qué pasó. Nos dicen que estaba la obra para 6 meses, pero ¿por qué los cables no están tensos? Etcétera. La cuestión es que por angas o por mangas, esto ha tenido que estar bien diseñado y esto ha tenido que estar ejecutado acorde a lo que se diseñó y se especificó, ¿no? Porque si no, tenemos este riesgo de que, dependiendo del suelo, según sea un suelo bueno o malo, etcétera, que lo dirá el estudio de suelos, acorde a ello se ha diseñado. El tema es que aquí, por poco, y no hay una repetición de lo que vimos en el primer video, ¿no es cierto? Y es una obra con licencia. Y entonces viene la reflexión, ¿no? ¿Cuál es el límite entre el proceso constructivo bien ejecutado y la seguridad? Muchas veces están relacionados. Entonces, más allá de esta reflexión, ¿no? Sobre todo es una reflexión, porque vamos a llegar en los artículos que veremos a analizar cada uno de estos puntos. Aquí pretendemos indicar cuáles son las últimas regulaciones de carácter multisectorial y sectorial que están relacionadas a la seguridad. Entonces, la primera, y en reversa, es la Ley de Seguridad y Salud y su reglamento, el cual ha tenido ya varias modificaciones, ¿no? La última importante, pero no la última, sino que digamos que la que amerita ser mencionada, es esta de 2014, de 11 de julio, que modifica la ley y que, entre otras cosas, como veremos más adelante, cambia las responsabilidades civiles y penales que se especificaban al inicio en el año 2011. También tenemos el Decreto Supremo 007-2013, que regula la creación de la Superintendencia Nacional de Fiscalización, también llamada SUNAFIL. Desde el año 2013, ¿no? El reglamento y la ley propiamente de su creación ha modificado la forma de fiscalizar del Ministerio de Trabajo. Luego tenemos los formatos referenciales de la información mínima y los registros obligatorios del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud del 14 de marzo de 2013, los cuales son de obligado cumplimiento por los empleadores, por todos los empleadores y en especial por los contratistas. Luego la ley que crea la SUNAFIL, ¿no es cierto?, 2013, estamos viendo que estamos retrocediendo en cuanto a la aparición de estas regulaciones. Luego la ley propiamente 29783 de Seguridad y Salud, el reglamento en 2012 y la ley en el 2011, ¿no? La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, que es una ley moderna que actualiza perfectamente nuestra regulación, aunque los contratistas tenían ciertos temores por que el contexto en el cual se dio esta ley y su reglamento no era el mejor, el más idóneo en cuanto a seguridad de las obras, pero seguridad hablando del tema de la extorsión y de la delincuencia, ¿no?, que impera en las obras. Luego tenemos la norma técnica de metrados, de edificación y habilitaciones urbanos del año 2010, que tiene que ver con seguridad. ¿Por qué? Porque establece en costo directo 5 partidas de seguridad, las cuales se deben de presupuestar para edificaciones y habilitaciones urbanas públicas o privadas. Luego tenemos la norma G50 propiamente dicha del año 2009, que está vigente, que esperemos que próximamente
lo actualicen, ¿no es cierto?, acorde a los últimos estándares. Luego tenemos las normas básicas de seguridad y higiene del año 83. La pongo porque está vigente. Según los abogados, esta resolución suprema del año 83 del Ministerio de Trabajo se dio para cumplir un compromiso de la OIT, con la OIT y por tanto no está derogado. No, por más que tengamos normas G50, esta resolución suprema está vigente. Y si ustedes la leen, son 6 hojas de 20 y tantos artículos que ya ha sido plenamente absorbida por la otra, ¿no? Sino que igual se la pongo porque está vigente. Luego tenemos la ley 29090 de regulación y habilitaciones urbanas y las posteriores modificatorias, y la pongo porque sé que las partes más saltantes van a ser, ¿no es cierto?, explicadas en otros cursos, en otras clases, pero que tiene que ver con seguridad, porque en esta ley 29090 se obliga como parte del expediente técnico, las obras que tienen 2 metros o más de profundidad cumplan la norma de suelos, y en la norma de suelos indica que debe haber diseño y estabilización de taludes. En buen cristiano, que haya diseño de calzadura o muro anclado, que son los 2 procedimientos constructivos que se usan en nuestro país. Hay otros, evidentemente, pero esos son los 2 más usados porque son, entre comillas, sospecho yo, que los más económicos y los de menor plazo, no de ejecución. Entonces, la ley 29090 de regulación de habilitaciones urbanas sí establece dentro de los requisitos para otorgar una licencia de obra diseño de calzaduras y muros anclados como parte del expediente técnico. Y como tal, si forma parte del expediente técnico, pues con mayor razón hay que controlarlo, ¿no es cierto? Hay que fiscalizar su correcto cumplimiento. Ya hemos dicho que hay procesos constructivos que implícitamente, si no se cumplen, atenta contra la seguridad, salud, ¿no?, de los trabajadores terceros y de nosotros mismos, ¿no?, como ingenieros y personal técnico. Luego tenemos la norma básica de ergonomía y procedimiento de evaluación de riesgo ergonómico. La menciono porque lamentablemente esta norma del año 2008 es de carácter voluntario, o sea, es referencial. Por ahí tenemos artículos como que se recomienda que el trabajador no cargue más de 25 kilos y que un trabajador entrenado como máximo cargue 40 kilos. Pero luego, ¿en las obras se cumple eso o no? ¿Cuál es el objeto o componente en la obra que pesa más de 40 kilos por su propia naturaleza? La bolsa de cemento, que pesa 42 kilos y medio. Y entonces, esta norma básica de ergonomía, que tiene muy buenas intenciones, pues nadie o mejor dicho, muy pocos la cumplirán porque solo es recomendación. ¿Correcto? Pero igual la pongo, como es una regulación, digamos que es un buen intento, pero lamentablemente se hizo voluntaria, ¿no es cierto?, como una referencia. Es como ustedes saben que existe un código de construcción sostenible, pero de momento es referencial. Entonces, no estamos obligados a cumplir el código de construcción sostenible. ¿Me siguen? ¿Lo conocen o no? Yo les pregunto así a los contratistas, primero que no lo conocen, y al que lo conoce le pregunto, ¿lo cumple? No. ¿Qué suele cumplir? Los créditos para certificar LED, no Gold, Silver, ¿no? O Platino, pero el código de construcción no. ¿Y por qué no se cumple? Porque es voluntario de momento. La norma G30 de derechos y responsabilidades y otras normas de reglamento de notificaciones veremos que tienen artículos relacionados con la seguridad y tiene responsabilidad. Tanto el contratista, el supervisor y la municipalidad. Y les pregunto, ustedes, al cargo al que están postulando, ¿van a representar o no la municipalidad en las obras? Sí, ¿no es cierto? Entonces, cuando estén en las obras ejerciendo su función, son municipalidad, ¿o no? Claro, ¿no? Por eso es que cuando veamos los artículos referidos a las responsabilidades y competencias de la municipalidad, me parece que no hay que ser un abogado, ni mucho menos para advertir que cuando vaya en nombre de la municipalidad un ingeniero o un arquitecto colegiado, ¿no es cierto?, a ejercer funciones a nombre de ella, está representando, ¿no es cierto?, en esta parte técnica al municipio. Bueno, normas técnicas de Indecopi que regulan los equipos de protección personal, señalización, entre otros, y otras normas. Entonces, primer artículo que vamos a comentar. La ley que crea la SUNAFIL del año 2013, y entre otras cosas lo que hace es reemplaza a los inspectores que directamente eran coordinados por el Ministerio de Trabajo con un organismo adscrito a él, ¿no?, y ejecuta todas las funciones y competencias de la Ley General de Inspección del Trabajo.
El tema es que, más allá de decir si la SUNAFIL es un buen organismo y de que ellos son los que van a todos los centros de trabajo, y en especial también tienen facultades para ir a las obras, digamos que uno de los artículos y que más impactó a los contratistas fue que las multas máximas se elevan. De tal manera que si antes las máximas eran 20, 10 o 5 UITs, según sea muy graves o leves las infracciones, estas se multiplican por 10. Y llegan a 200 UITs, que son 740.000 soles del año 2013, y que ahora pasan los 800.000 soles. ¿No? En el año 2014 recuerdo que la ministra de Trabajo de ese entonces, Ana Jara, en el año 2014 establecía que la multa máxima impuesta por ocasionar muerte del trabajador llegaba a más de 400.000 soles. Y entonces, si aquí estamos hablando de multas máximas de 740.000, la máxima aplicada en 2014 era de 400 y pico mil soles, no recuerdo el número exacto, pero que eso está en una declaración de la ministra que está en la web del Ministerio de Trabajo. Entonces, para que vean, ¿no?, que son las multas, no la reindemnización, sino las multas por responsabilidad son bastante altas, y que la Ley de Seguridad y Salud en el año 2011 modificó el Código Penal, y en el Código Penal se establecía en el año 2011 el que, infringiendo las normas de seguridad y salud, y no adopte las medidas preventivas necesarias para que los trabajadores desempeñen su actividad poniendo en riesgo su vida, salud o integridad física, decía el cambio que será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 2 ni mayor de 5 años. Y si hay accidente con consecuencia de muerte o lesiones graves, la pena privativa era no menor de 5 ni mayor de 10 años. Entonces este artículo del año 2011, que modificó el Código Penal, provocó una verdadera hecatombe. Porque el primer artículo decía, en cristiano, que si yo iba a una obra, ¿no?, y verificaba situaciones como las que vamos a ver en la foto, incumplimientos de medidas preventivas a todas luces, ¿no? Falta de línea de vida, de red, accesos inadecuados, ¿no? Bueno, esto es totalmente hechiza. Luego, nuevamente, en lugar de tener plataformas, rampas con barandas, malas organizaciones de obra, nuevamente trabajo con riesgo de caída, sin EPPs. Aquí gran desorden de obra que puede producir también accidentes. Esta es una obra almacén prácticamente, ¿no?, sin uniformes completos. Y luego acá, ¿no?, obreros que hacen funciones múltiples como encofradores, fierreros, nuevamente expuestos a caída, a lesiones de músculos o de ergonomía, ¿no es cierto?, en el sistema psicomotriz. Luego acá nuevamente, ¿no?, expuestos al sol, a la radiación, al polvo. Y todas estas fotos que estamos viendo aquí son de obras con licencia, ¿no? Acá vemos una calzadura. La norma indica que el material proveniente de la zanja debería estar por lo menos 60 centímetros o más retirado del borde. En la parte esta se cumple, pero ponen otra cosa peor, ¿no?, toneladas de encofrados y de tablas encima del borde, y es un milagro que esto no haya caído, ¿no? Nuevamente más, obreros que trepan, usan las armaduras, ¿no es cierto?, del acero como si fueran escaleras. Aquí le echan la culpa al municipio porque son tan malos que le quitan la vereda, ¿no es cierto?, la vereda y la pista, porque se les pasó, ¿no?, el tiempo que concedió la licencia. Y claro, usan accesos improvisados como estos. Nuevamente aquí, ¿no?, material proveniente de la excavación. Puede haber un derrumbe y con las correspondientes lesiones graves o muertes. Nuevamente acá, no, más situaciones de inseguridad como movimiento masivo de tierras, excavación masiva unida a perfilados. Y entonces, aquí ningún trabajador debe estar sobre la maquinaria, y no están pasando por la foto, ¿no? Y deben estar delimitadas las zonas de riesgo, tanto de la zona de excavación masiva como la del perfilado, porque no pueden estar tan cerca, ¿no? Y entonces, cuando nosotros hablamos de construcciones con sótanos, movimiento de tierras, que son la mayoría de nuestros edificios, vemos cotidianamente estas situaciones, ¿no? Así también como estas, según los procesos constructivos que se definan, hay montículos de tierra que quedan. Por ejemplo acá, si la norma dice que cualquier excavación de más de 2 metros o más de altura debe tener una estabilización de talud,
nuestra fórmula de estabilización de talud típica es echarle agüita a cemento, ¿no? Pero esa norma no es solamente para los límites con el vecino, es para cualquier corte que yo haga. Tiene que haber estabilización de talud, ¿no? Y luego, nuevamente, medidas preventivas de caída de altura, de no dar los EPPs, guantes, ¿no? Lentes, respirador, tapones de oídos, faja, estar en una situación incómoda y esto puede producir diversas lesiones y daños a la salud a largo plazo. Correcto, enfermedades ocupacionales. Nuevamente, ¿no? Líneas de vida que no son certificadas y que creo que un Boy Scout daría un mejor nudo ahí, ¿no? Nuevamente, ductos sin protección contra caída, que aquí manda baranda o poner una tapa encima. Y la obra típica en la cual se nota claramente que hay proveedores o subcontratistas o personal de obra bien uniformado y los que no lo están, ¿no? Porque aquí claramente esto es una cuadrilla de destajo, parece que esto es un destajo de encofrado, ¿no? Y luego aparecen situaciones como estas, muy cotidianas, y algunos se molestan, ¿no? Bueno, este es un simulacro. Y esta también es bastante común. En las edificaciones tenemos que los andamios colgantes se usan para la fase final, ¿no es cierto? Ya sea del acabado, de la pintura, ¿no? De hacer el correspondiente solaqueo resanes. Y entonces este andamio, la gran pregunta es si será diseñado, certificado, ¿no? los cables que lo sostienen y las líneas de vida verticales y los arnés, ¿no? Porque si no podrían pasar situaciones como estas. Y entonces la pregunta es, en todas estas fotos que hemos visto, nuevamente otra situación de informalidad nuestra, porque el que suelda usualmente se pone una careta para que no le caiga la chispa, pero no usa respirador. Y entonces es muy común no solo el cáncer de pulmón ni males pulmonares. Conozco más de un caso en el cual ha tenido tumoraciones en diversas partes del cuerpo, en especial en el cerebro. Hay una correlación ahí. Y a los que están rodeando la zona de la soldadura también son como impactados de manera pasiva a estos peligros, ¿no? Y también en la fase de acabados, ¿no? Nuestros obreros que no tienen ningún tipo de EPPs y que no son alérgicos, ¿no? Porque si este trabajador fuera alérgico hace tiempo que no podría trabajar así. No, está permanentemente aspirando y en contacto con el material proveniente del masillado, ¿no? De la pintura, etc. Y no usa EPPs ni nada. Porque las contratistas no se lo dan. Y llegamos así al derrumbe de Miraflores del año 2011, que fue el primer caso que yo recuerde en el cual ya estaba vigente el cambio del Código Penal y que acá hubo un muerto. Y entonces, en un derrumbe de calzadura de este tipo, no hay casualidades, solo hay dos tipos de posibilidad. O se diseñó mal o se ejecutó mal, no hay otra. ¿O ustedes qué opinan? O se diseñó mal o se ejecutó mal, porque no puede ser esto el derrumbe producto de la divina providencia o del azar. ¿Tiene que haber un responsable o no? Entonces, volvamos a nuestra regulación y estas son fotos con obras con el artículo del Código Penal vigente, esta de acá. El que infringiendo las normas pone en peligro a los trabajadores será reprimido con pena privativa de libertad menor de 12 años y mayor de 5. Entonces, todas esas fotos que hemos visto faltarían cárceles, ¿no es cierto? Y en los accidentes con muerte de obrero por culpa del contratista que no implementó aquellas medidas, entonces habría una pena no menor de 5 ni mayor de 10. Sin embargo, todavía no hay jurisprudencia que nos diga el alcance de quién es Elke. Si bien es cierto, nosotros pensamos que Elke podría ser el residente de obra, Elke le podría alcanzar al contratista, o quizás al dueño de la empresa contratista, al gerente representante legal, Elke es un misterio si le alcanzará al supervisor o cualquier otro agente, dependiendo de cómo se haya gestionado ese proyecto. No hay jurisprudencia.
De hecho, los accidentes que están en curso todavía no llegan a término, están en proceso, y son más de uno, ¿no? Porque, como ustedes comprenderán, en todo este año de boom inmobiliario han habido un montón de accidentes y un montón de muertes, y muchos se han judicializado. Bien, desde el año 2014, estos artículos que causaron gran zozobra se modificaron, porque el Código Penal tiene una nueva modificación en el año 2014, en julio, y entonces ahora, el que deliberadamente infringiendo las normas y habiendo sido notificado previamente por la autoridad competente por no adoptar las medidas preventivas y como consecuencia directa de esta inobservancia pone en peligro inminente la vida, salud o integridad de los trabajadores, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 1 ni mayor de 4. Entonces cambia de 2 a 5 años, de 1 a 4, pero hay que ser notificado previamente. Y aquí dice, ¿no? Habiendo sido notificado previamente, eso significa que la primera es tarjeta amarilla, ¿no? La primera es tarjeta amarilla, le cae la notificación, le pueden parar la obra, de hecho le van a parar el contratista o el que subsana la infracción, viene el inspector del Ministerio de Trabajo, lo levanta y sigue la obra. Y todavía no hay denuncia. En la segunda ya hay denuncia, porque dice, la primera es notificación, levanta la infracción y si vuelve a reincidir, ahí sí ya puede haber denuncia penal. Luego, si como inobservancia y deliberada de las normas de seguridad y se tiene que mostrar que la Junta no puede prever este resultado, la pena es no menor de 3 ni mayor de 6 años con lesión grave y no menor de 4 ni mayor de 8 con muerte. Ahí está, ¿no? Entonces cambia, 4 a 8 años, muerte, 3 a 6 años, lesión grave, pero hay que demostrar que es deliberada la inobservancia y se pone explícitamente que se excluye la responsabilidad penal cuando la muerte o lesiones graves son producto de la inobservancia de las normas de seguridad y salud por parte del trabajador. Porque claro, siempre los contratistas dicen, pero ¿qué pasa si yo cumplo con todo? Capacito, doy los EPPs, organizo la obra, pongo las redes, ¿no? Señalizo, y cumplo y estoy acorde a ley. Y si el trabajador se suelta el arnés, o se quita el casco, o se quita el guante, y como producto de esa inobservancia sucede un accidente y no está protegido, entonces solo así se libra la responsabilidad penal, no cuando hay un trabajador que incumple lo que se le ha facilitado. Y entonces por eso es que estas situaciones cotidianas de obras en las que hay incumplimientos tiene responsabilidad civil, tiene responsabilidad penal, tiene multas y a lo largo de todas ellas hay diversas responsabilidades administrativas también por parte de los agentes, entre los cuales están los nuevos, que son prevencionistas de riesgos, ¿no? Que ha sido definido según la norma G50 como un nuevo agente, y también en la actualización del Reglamento Nacional de Edificaciones, en la G30, nos habla acerca de algunas responsabilidades que tiene el municipio. O sea, tiene residente, contratista, supervisor, municipio, y entonces de eso vamos a hablar. Primero, en la norma G50 nos habla del glosario de términos en donde se define al prevencionista. El prevencionista se indica que es personas con conocimiento, experiencia de riesgos, y los hay de dos tipos. Jefe de prevención de riesgos, debe tener un diplomado o maestría, y supervisor de prevención de riesgos, que es aquella persona que, el jefe de prevención necesita tener 5 años de experiencia en obras, acreditada no menor a 5 años, y el supervisor de prevención de riesgos no requiere diploma o maestría, pero sí requiere de tener por lo menos 2 años de experiencia. Aparte están los representantes de los trabajadores. Entonces la pregunta es, ¿cuándo yo requiero en una obra de contratar un jefe de prevención de riesgos? ¿No? Y entonces la respuesta la da la norma G50 en el artículo 8, en donde habla acerca del Comité Técnico de Seguridad y Salud. El Comité Técnico de Seguridad y Salud es aquel comité que se forma cuando una obra tiene 25 o más trabajadores. Cuando tiene menos de 25, no es necesario formar un Comité Técnico de Seguridad y Salud según la norma G50, bastará con designar un supervisor de prevención de riesgo. Pero para una obra de 25 o más trabajadores, se requiere formar un comité en el cual, según la norma, esté el residente de obra, que lo presidirá el jefe de prevención de riesgos, quien actuará como secretario ejecutivo del sector residente, y 2 representantes de los trabajadores. Entonces hay un comité paritario. Luego se infiere
que el jefe de prevención de riesgos tendremos que contratarlo para obras de 25 o más trabajadores, ¿no es cierto? Y entonces la gran pregunta es, todas las obras que hemos visto en las fotos y en los dos videos, y en general, para cualquier proyecto de nuestro boom inmobiliario, ¿tienen 25 o más trabajadores o no? Y tienen por mucho más. Por tanto, todas necesitan un jefe de prevención de riesgos. Y claro, y ustedes me dirán, sí, pero ¿eso qué tiene que ver con un supervisor municipal? Un momentito, ya vamos a llegar a un artículo que dice que la municipalidad debe hacer cumplir el Reglamento Nacional de Edificaciones cuando fiscaliza las obras. Y entonces, cuando dice que debe hacer cumplir el Reglamento Nacional de Edificaciones, en el literal O, creo que de las responsabilidades, evidentemente también se incluye o no la norma G50. Si el Reglamento Nacional de Edificaciones es la suma de 66 normas. Por eso hay que tener cuidado, porque si bien es cierto, hay especialistas que piensan que el supervisor municipal no tiene competencia en cuanto a inspeccionar seguridad, ¿no? Yo no estoy entre esos colegas y discrepo de una manera sana, de una manera, como le dicen, democrática, porque yo creo que, como no hay jurisprudencia, todavía no está claro. En el Perú todavía no hay jurisprudencia al respecto. ¿Me entienden? O sea, cuando un juez, un jurado, lea los artículos que vamos a leer ahora, recién ahí va a haber el primer fallo en donde se indique responsabilidades penales, civiles, administrativas, y dirá si el residente, el representante legal del contratista, el supervisor de obra, si lo hubiera, si es obra pública o privada, el inspector o supervisor municipal, el inspector del Ministerio de Trabajo y cualquier otro agente involucrado en la línea de la causa raíz de los accidentes, tendrá algún tipo de responsabilidad o no. Entonces, por eso es que, sobre la base de que el supervisor tiene que, o por lo menos verificar la calificación de los especialistas y profesionales que conforman la obra, y en especial el comité técnico, hay que estar atentos a ello, ¿no? Luego tenemos la calificación, el artículo 12 nos indica la calificación de empresas contratistas. Dice la norma G50, para efectos de la adjudicación de obras públicas y privadas, la calificación técnica de las empresas contratistas debe considerar evaluación del plan de seguridad, índice de frecuencia anual, desempeño de seguridad y salud. Desempeño de la empresa de seguridad y salud. Y luego dice, el puntaje que se le asigna al rubro de seguridad y salud debe desglosarse de la siguiente manera. Si seguridad y salud es 100%, el plan de seguridad y salud debe tener el 40%. Y luego dice, fíjense, el contratista principal, o mejor dicho, el contratista, presentará un plan de seguridad y salud, desarrollado y firmado por un arquitecto o ingeniero colegiado certificado como prevencionista. Asimismo, presentará el currículum vitae del prevencionista con certificación universitaria, quien asumirá las funciones del jefe de prevención de riesgo de la obra y tendrá a su cargo la implementación y administración del plan. Entonces aquí vemos que en este artículo del 12, en cuanto al plan de seguridad, se obliga a que este plan sea elaborado y firmado por un ingeniero o arquitecto colegiado. Y de hecho los municipios así lo solicitan. O sea, cuando se presenta el plan, verifican que haya una declaración jurada del colegiado que declare estar hábil. ¿Correcto? O sea, no es como antes, hace varios años atrás, se hacía el plan, lo firmaba cualquier profesional. Acá se indica claramente debe ser ingeniero o arquitecto colegiado. Y no solo eso, sino que también debería estar acreditado como prevencionista, pero bueno, eso ya no lo están pidiendo. Y bueno, y también dar el CV del jefe de prevención de riesgos. La pregunta es, ¿el jefe de prevención de riesgos es obligatoriamente un arquitecto o ingeniero y colegiado? La respuesta es no, porque la norma expresamente no obliga a que así lo sea. No solamente dice que debe haber un jefe de prevención de riesgos con diplomado o maestría universitario. Y entonces, si es así, puede ser un administrador de empresas, ¿no? Un economista, cualquier persona que se haya especializado, tal como se indica aquí, con 5 años de experiencia acreditada en las obras. Y eso no significa que sea un ingeniero o un arquitecto colegiado, sino que el prevencionista es aquel que tiene el diplomado o la maestría. Sin embargo, le pregunto, ¿y en el mercado los contratan o no con diplomado o maestría universitaria? La respuesta es no. ¿Por qué no? Entonces eso
puede deberse a muchas interpretaciones. La cuestión es que cuando surge el problema, surge el accidente, la parte que se considera vulnerada, ¿no es cierto? O sea, la familia del deudo o del accidentado que tiene una lesión grave, cuando demande va a decir que no se ha cumplido con que el jefe de prevención de riesgos tenga el diploma o maestría, porque eso es lo que le dice la norma, ¿o no? Lo van a hacer. Pero luego los que aceptan que no tenga diploma o maestría dirán, lo que sucede es que no hay suficientes en el Perú para cubrir el número de obras. Porque cuando la norma G50 entró en vigencia en el año 2009, simplemente entró sin transición. ¿Me entienden? Cuando lo correcto hubiera sido que este artículo se cumpla después de 3 años, o de 2, o de un tiempo prudencial en el cual le dé tiempo al mercado a acondicionarse a estos nuevos, ¿no es cierto?, requisitos. Como no se hizo así, la excepción dura hasta hoy. ¿Me entienden? O sea, la excepción siguió hasta hoy. Porque al inicio nadie la cumplía, ¿me entienden? No había suficientes en el mercado con prevencionistas con diplomados o maestrías universitarias. Por eso les digo que a veces la primacía de la realidad se impone al derecho. Y si no hay, entonces ese requisito es irreal. ¿Me entienden? Entonces en eso estamos. Hoy la situación es que la mayoría de las obras con 25 más trabajadores no tienen jefe de prevención con diploma o maestría universitaria. Bien, siguiente comentario es que el costo parcial, o mejor dicho, para evaluar un plan de seguridad, fíjense que se desglosa en el presupuesto del plan, el costo de implementación del plan, análisis de riesgos, en donde se identifican actividades críticas y los procedimientos de trabajo para todas las actividades críticas. Y hay que incluir medidas preventivas para organizar la seguridad de salud, garantizar la seguridad de salud de los trabajadores. Entonces esto es el IPER, ¿no? El identificación de peligros, evaluación de riesgos, adopción de medidas preventivas, y esto tiene que estar dentro del plan. Luego también está el 10% del programa de capacitación y sensibilización, y donde se define expresamente programa que incluye la charla de inducción, mínimo 60 minutos, que sea por única vez al personal que ingresa a la obra, y charlas semanales y de inicio de jornada según la labor del obrero. Y también se requiere en la norma G50 que haya un programa de inspecciones y auditorías y verificar que el programa incluya por lo menos inspecciones semanales del jefe de obra, 2 inspecciones semanales del maestro, inspecciones diarias por supervisores o capataces y una auditoría mensual a cargo de un representante de la oficina principal del contratista, auditor externo. Entonces todo esto que está aquí podemos considerarlo como una suerte de mínimos que debe tener cualquier obra, acorde a la norma G50. Porque a veces nos preguntamos, oye, pero ¿cuáles son los mínimos? ¿Qué es lo mínimo que debe tener un contratista en su plan? Y entonces ese mínimo está más o menos desglosado aquí, siempre se capacita. Entonces en el accidente que vimos al inicio de la clase de hoy, notarán ustedes que se incumple todo, pues, ¿no es cierto? Ese es seguramente el contratista, o mejor dicho, el que hizo las veces de ejecutor de obra, que para la justicia era el dueño del terreno, ¿no?, indicado ahí, no cumplió con nada de esto. Y luego también en la norma G50 se define el índice de frecuencia anual, que es básicamente, que está más adelante, ¿no?, es el número de accidentes por hora hombre, ¿sí?, el número de accidentes por hora hombre de los últimos 3 años, y según este índice, el Ministerio de Trabajo debería emitir un certificado de buen desempeño en seguridad de salud. Lamentablemente, cuando salió la norma G50, el Ministerio de Trabajo, después de haber, aparentemente el Ministerio de Vivienda coordinó con el Ministerio de Trabajo, pero hubo ahí un malentendido o algo. La cuestión es que este certificado de buen desempeño no se implementó, ¿me entienden? O sea, simplemente no se otorga. Ustedes conocen que alguien tenga este certificado, o sea, no existe. Entonces, por eso es que ese es uno de los aspectos que se tienen que actualizar en la siguiente versión de la norma G50. Y ahora sí llegamos a la norma de metrados. Hace un momento dije que en la regulación de metrados, ¿qué tiene que ver con seguridad? Claro que sí tiene. Cuando ustedes revisen el expediente técnico, según la norma de metrados vigente del año 2010, para obra de edificación y habilitación urbana, observen las partidas de primer orden, obras previsionales y trabajos preliminares. ¿Qué pasó? Se le añadió partidas de seguridad y salud. Y estas partidas de seguridad y salud están en costo directo ya. Y entonces, acá las vemos, ¿no? Las partidas de seguridad y salud que se añaden a la norma técnica de metrados en costo directo son las siguientes.
equipos de protección personal, equipos de protección colectiva, señalización temporal de seguridad, capacitación de seguridad y salud y recursos para respuesta ante emergencias en seguridad y salud durante el trabajo. Acá vemos un ejemplo de presupuesto, ¿no? Tenemos elaboración, implementación y administración del plan de seguridad y salud, que es la suma de equipo de protección individual, colectiva, señalización y capacitación, con unos montos. Para eso se necesitan métodos, o sea, los contratistas tienen que presupuestar sus partidas acorde al tiempo que van a ejecutar y al número de trabajadores que va a ejecutar cada tarea, y a su hiper y a las medidas preventivas que se van a adoptar. Entonces, hay diversos métodos para estimar estos costos. La cuestión es que, sumados, nos dan la partida EO 1.2.1 y también los recursos para respuesta de emergencias tiene otro monto. Entonces, estas partidas, en conclusión, antes estaban en gastos generales, sino que el comité que revisó la norma técnica de metrados, que se actualizó en el año 2010 después de 29 años, porque es 79, 21, sí pues, casi después de 31 años, ¿no? Del 79, o sea, el antiguo reglamento de metrados es del gobierno militar, de Morales Bermúdez. No, los que tenemos nuestros años lo recordamos, del año 79. En el año 2010 se actualiza esto y añade, entre otras cosas, partidas de seguridad. Entonces, en el expediente deben estar esas partidas. Luego, el plan de seguridad y salud. El expediente también contempla que se haga este documento técnico, plan de seguridad y salud en el trabajo. Toda obra de construcción debe contar con este plan. Las municipalidades, cuando otorgan licencias de obra, en principio no lo piden como requisito este documento. Lo piden que lo adjunten previo al inicio de los trabajos. ¿Me entienden? Unos lo piden con un mes de anticipación, otros con 2 meses, otros días antes. Y otros simplemente le dicen al contratista, ay de ti si no encontramos el plan en la obra. La cuestión es que es un documento más del expediente técnico. Entonces la pregunta es, ¿conforme o no conforme el proyecto, el plan de seguridad y salud? ¿Se suma o no se suma? Se suma. Todos lo sabemos. Lo que sucede es que a veces siempre hay colegas que dicen, no, ese es un documento aparte. No, se adscribe. O sea, todo lo que es memoria descriptiva, ¿no? Especificaciones técnicas, presupuesto, planos, ¿no? Se suma el plan de seguridad y salud. Y máxime que ahora, fíjense, que nos dicen elaboración, implementación y administración del plan de seguridad y está en norma de metrados. Entonces, ¿qué más prueba que en concordancia con la norma G50? Fíjense, dice acá, norma técnica en metrados, OE 1.2. ¿Cuál es el artículo que define a estas partidas? Dice, en concordancia con la norma G50, seguridad durante la construcción del Reglamento Nacional de Edificaciones, en la que se establece la obligación de contar con el plan de seguridad y salud como requisito indispensable de la adjudicación de contratos en todo proyecto de edificación. ¿Ves? El plan de seguridad es requisito indispensable en todo proyecto de edificación. Debe incluirse en el expediente técnico también la partida correspondiente a seguridad y salud, en la que se estimará el costo de implementación de estos mecanismos técnicos. ¿Correcto? Y entonces las partidas consideradas en el presupuesto de oferta deben corresponder a estas partidas y por tanto, estas partidas que están aquí deben de estar en costo directo. ¿No? Entonces, a buen entendedor, pocas palabras. Sino que al principio, desde el año 2010, en los primeros meses y años, muy pocos la ponían. ¿Y saben en dónde empezaron a ganarlas? Como cuando pedían partidas adicionales. ¿Por qué? Porque aparecen los abogados, y los abogados saben perfectamente que la norma técnica en metrados regula la forma en que se pagan las partidas de construcción, edificaciones y habilitaciones urbanas. Y si me obligan a mí a usar seguridad, ¿cómo las metro y cómo las cobro? ¿Por medio de la norma de metrados o no? Y entonces, si yo no lo puse en mi oferta y me obligan a ponerla, hay un principio del derecho de la contraprestación, ¿no es cierto? Y que solo esos términos solo lo saben ellos, más que nosotros como ingenieros, y que la contraprestación del servicio o producto requiere de una norma o regulación para pagármela, y es esta. Y entonces, así sea una obra a suma alzada, si la piden como adicional, igual la ganan. La única forma de perderla, ¿saben cuál es? Es que en gastos generales aparezca que
se les va a pagar las partidas de seguridad y salud en gasto general. Pero si no lo dice, entonces lo pueden pedir en costo directo y la ganan. Y han estado ganando un montón de arbitrajes, bueno, según los mecanismos de las obras públicas, para hacer las soluciones de controversia, los contratistas han estado ganando estas partidas, que inicialmente no los ponían en su oferta. Bien, seguimos. Plan de seguridad y salud, ahí está. El plan de seguridad y salud, ¿qué contenido debe tener? Objetivo, descripción del sistema de gestión de seguridad y salud, responsabilidades, y los elementos del plan son identificación de requisitos legales y contractuales, análisis de riesgos, identificación de peligros, evaluación de regulaciones preventivas, este es el IPER, planos para la instalación de protecciones colectivas para todo el proyecto, procedimiento de trabajo para actividades de alto riesgo, capacitación y sensibilización, programa de capacitación, gestión de no conformidades, programa de inspecciones y auditorías, objetivos y metas de seguridad y salud y plan de respuesta a emergencias, además de los mecanismos de supervisión y control con estándares y la obligación de que el responsable de obra difunda el plan poniéndolo en un lugar visible. Y entonces, acá se indica, regresando, el plan deberá contener como mínimo estos puntos. Entonces habrá que tener cumplimiento de esto que indica la norma. Acá me había olvidado de mencionar un párrafo muy importante, que es el párrafo 3, que dice: el jefe de obra o residente de obra es responsable de que se implemente el plan de seguridad y salud en el trabajo antes del inicio de los trabajos contratados, así como de garantizar su cumplimiento en todas las etapas de ejecución de obra. Y luego dice, en toda obra, los contratistas y subcontratistas deben cumplir los lineamientos del plan de seguridad del contratista titular y tomarlos como base para elaborar sus planes específicos para los trabajos que tengan asignados en la obra. Entonces, el artículo 3, más lo que se indica en la norma G30, veremos que el residente de obra no se escapa, es el principal responsable de que hay un plan y se implemente. ¿Correcto? Luego, los contratistas y subcontratistas deben de también tener sus planes específicos alineándolos con este plan. Y entre los artículos más saltantes de la norma G50 tenemos primero el artículo 13, que define a los equipos de protección individual o equipos de protección personal, y que deben utilizarse en cuanto no se pueda controlar los peligros o eliminarse los peligros por medio de técnicos de protección colectiva o de procedimientos de organización de trabajo. Entonces, por eso es que en las normas de construcción, siendo un trabajo de riesgo, obligamos a que los obreros usen, en general cualquier personal que entre a una obra, cascos, ¿no?, lentes, acorde a la actividad, botas, uniforme completo, ¿no?, mascarilla o respirador, guantes, según su oficio. Porque lamentablemente no se han podido eliminar los peligros, porque es un trabajo de riesgo, ¿no? Luego, la utilización, almacenamiento, mantenimiento, limpieza, desinfección cuando proceda del reemplazo del EPI debe efectuarse de acuerdo a las instrucciones del fabricante. Un EPI inicialmente es de uso personal y si las circunstancias exigiesen la utilización de equipo por varias personas, esto debe estar especificado por el fabricante para su correcta limpieza y que no haya propagación de enfermedades, ¿no? Por ejemplo, las botas son, en principio, yo creo que casi prácticamente la gran mayoría de EPPs son de uso estrictamente personal. Sin embargo, un EPP como el cinturón arnés todavía puede ser compartido por obreros, ¿no es cierto?, el arnés. Un casco de visitante correctamente aseado, ¿no?, y limpiado puede ser hoy día usado por el visitante 1 y mañana por el visitante 2. En eso no habría inconveniente, pero un guante, una bota, ahí yo creo que no hay forma de que se comparta, ¿no?, porque eso es estrictamente personal. Aparte que no hay obrero que lo acepte, creo, ¿no?, por una cuestión ya de que la norma misma obliga, como un derecho sindical, al otorgamiento de uniformes más EPPs, ¿no? Bueno, eso es ya otro tema. Pero bueno, el artículo 13, el EPI, está en mal estado, el obrero, el trabajador debe informar de inmediato y gestionar la provisión o reemplazo. Es más, él tiene el derecho de negarse a trabajar con un EPI en mal estado. Y la ley lo asiste. O sea, si uno le da un equipo de protección individual hechiza, ¿no?, o en mal estado, simplemente él se niega a trabajar y está en su derecho.
Bueno, y el EPI básico es el uniforme, el botines de cuero, computadora de acero, casco, gafas de seguridad y guantes, lo dicho hace un momento. Claro que esto es, digamos, lo que declara la norma G50 en el artículo 13, pero si este trabajador va a estar expuesto a trabajos energizados, evidentemente el botín de cuero, computadora de acero se reemplazará por uno que tenga punta polimérica, ¿no? Porque la idea es que se adapte. Igual el guante, ¿no? El tipo de guante es acorde al oficio del trabajador, ¿no? Pero acá se pone de una manera genérica. Otro tema importante es que el EPI debe cumplir las normas técnicas peruanas de Indecopi o a falta de estas normas técnicas internacionalmente aceptadas. Y el EPI debe estar certificado por un organismo acreditado. Entonces, sobre esto, una reflexión. A veces vamos a las obras y encontramos, por decir, algún casco, lente, un cinturón arnés que dice norma internacionalmente aceptada, inclusive norma ANSI americana, ¿no? Entonces uno lo ve a un cinturón arnés americano, ¿no? Es superior al peruano, así que procede y se puede usar. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado de qué versión de la norma ANSI o europea es, porque de repente es la norma del año 2010-2011, ¿no? Y en Estados Unidos ya están en la norma del año 2016 o 2017. Y entonces lo que ya no usan allá lo mandan para acá. Entonces por algo lo están reemplazando, ¿entienden? Entonces aquí es como que falta que alguien diga cuál es la norma internacionalmente aceptada y, de ser el caso, que sea la última vigente. O ya es mucho subir la valla. ¿Ustedes qué dicen? Porque si no, nos van a mandar cualquier EPI internacionalmente aceptado, pero lo que ya no se usa en esos países, ¿no es cierto?, el primer mundo. Por eso esto siempre es proclive de mejora. Entonces no es suficiente con que sea una norma internacional, sino hay que ver cuál es la norma internacional que se está cumpliendo y si es la última. ¿Correcto? Esa también es una reflexión. Sin embargo, no está regulado todavía a ese nivel de detalle. Sin embargo, ahí se las dejo, ¿no?, para que reflexionen al respecto. Si tenemos un arnés del año 2000, según norma del año 2010, Estados Unidos, y ahí están en dos actualizaciones más, y están en la del año 2016 o 17, ¿se puede usar en el Perú o no? Es la reflexión. En todo caso, quien lo tiene que responder es Indecopi, ¿no? O no, porque le están tirando la pelota a él, a este organismo. Luego, la norma G50, nuevamente el casco hay que verificar que tenga el tafilete, medios para permitir la ventilación, un sistema para estabilidad, ajuste, etc. Y también usar barbiquejo cuando el casco por sí mismo puede ser un peligro de caída de objetos. Y ahí vemos el esquema de un casco típico. Y entonces, como se indica en las normas, esto tiene que cumplir la norma técnica peruana o cumplir una norma internacional. Y entonces ahí viene la gran pregunta de ¿qué cosa es cumplir una norma? ¿No? Y la idea es que esté homologada por un organismo acreditador. Pero ¿qué pasa si yo encuentro, ahí viene el tema, en un proveedor me vende un casco con factura, ¿correcto? O un guante me vende con factura un proveedor. El contratista va a un proveedor autorizado porque vende, pues es público que vende un montón de equipo de protección personal, colectiva, de respuesta de emergencias, etc. Entonces yo lo compro con factura, me dan la especificación técnica y todo. Y entonces el contratista ya no tiene por qué estar ensayando, ni mucho menos eso que está comprando con factura y que le dan con la especificación técnica, porque ¿quién lo ha autorizado al proveedor a vender eso? Esa es otra reflexión. Por ejemplo, ustedes encuentran un casco, oye, este casco lo he visto que lo venden a 6 soles, a 5 soles, ¿será dudoso o no? Entonces el contratista dice, un momentito, acá está mi factura, acá está la especificación del proveedor, no es tu problema si vale 4 soles o 5. Yo he actuado de buena fe y he comprado mi casco homologado porque el Estado le ha autorizado a ese proveedor a venderlo. Y entonces el contratista ya no tiene por qué estar ensayando ni mucho menos ese casco. ¿Entienden? Entonces por eso es que surge, y de manera muy urgente, los mecanismos que permitan asegurarnos que cumplimiento de la norma Indecopi o internacionalmente aceptada cada vez sea más explícita y más transparente de cómo un proveedor
puede importar o generar un equipo de protección personal o cualquier otro equipo y que salga a la venta, ¿me entienden, no? Cuando, al menos que yo sepa, no hay laboratorios que ensayen acreditadamente, un casco en el Perú, ensayados en la Universidad Católica, en la UNI, en cualquier otro laboratorio, eso no se puede vender en Estados Unidos, ¿me entienden? Porque nuestros laboratorios no están acreditados, entonces falta un poquito más. No obstante, la reflexión está ahí. ¿Qué pasa si el contratista dice, acá está mi factura, acá está la especificación? Entonces, actúan de buena fe y hay que creer que efectivamente cumple los mínimos del país, ¿no es cierto? Porque el contratista no lo ha autorizado. ¿Quién lo ha autorizado a que se venda eso? El Estado. Y entonces puede ser muy cuestionable o no los procedimientos que tenga, pero es lo que hay. Luego, el calzado de seguridad, lo mismo, ¿no? Para trabajos con presencia de agua, soluciones químicas, se usarán botines sin punteros de acero, con polímero, y en especial con trabajos de riesgo eléctrica, ¿no es cierto? Polímero sin punta de acero. Para el ruido, que es un sonido desagradable o molesto que genera generalmente aleatorio, ¿no? Lo que queremos es controlarlo. Y los controles de que disponemos son, primero, controles de ingeniería. Pero claro, imagínense ustedes, en toda obra de construcción hay maquinaria, ¿no? Retroexcavadoras, martillos, neumáticos, cargadores frontales, etc. Y todos ellos emiten vibración y altísimo ruido, ¿no? De 100 decibeles o más. Entonces, ponerle un aislamiento, un control de ingeniería es totalmente inviable. Entonces, lo que yo tengo que hacer es elegir aquellos que tengan la menos contaminación, solaparlos lo menos posible dentro de lo razonable, porque si yo meto 2 o 3 maquinarias simultáneas en un ambiente, pues estoy volando a 200 decibeles o más. Y entonces, mis trabajadores, aparte de ponerle el auricular, tendría que ponerle el tapón, ¿no? Para tamaña exposición a 2 o 3 equipos simultáneos que están ahí, están grúa, retroexcavadora, la inyectora el taladro y la inyectora de cemento, ¿no? Cuando hago muro anclado, etcétera, ¿no? Entonces, por eso es que, en cuanto a los procedimientos de trabajo, las secuencias deben de ser tales que la superposición de 2 o 3 agentes contaminantes suceda lo menos posible. Porque si no, hasta este control, hasta este equipo de protección personal, o 2 de ellos queda insuficiente. Y ahora, y pobre vecino, ¿no? ¿O no? Pobre vecino, porque a ese le irradiamos más. La norma nos dice que el nivel de exposición en decibeles A, que es una franja de los niveles de más daño o gestión en el ser humano, entonces acá nos dan el tiempo de permanencia de exposición promedio en donde este nivel de sonido en decibeles A ya empieza a hacer daño. O sea que 15 minutos con 100 decibeles A de exposición ya empieza a producir un daño irreversible al ser humano. Por tanto, como la mayoría de los equipos tienen 195 o más, se requiere de usar protección contra ruido. Lo mismo con los protectores visuales o gafas de seguridad, que es el más básico, o monogafas o gafas panorámicas, según conforme vaya subiendo los elementos que van despedidos a la atmósfera, ¿no? Gases, vapores, trabajo de oxicorte. Luego la careta ya es para pulidoras o sierras circulares, por ejemplo, o cuando se manejan químicos, va subiendo el nivel de protección y llegamos a la máxima, que es la pantalla de soldadura con sus filtros. Y entonces esto va a depender de la actividad del obrero para asignarle la protección visual. Lo mismo con la protección respiratoria. La más básica es la mascarilla, no para el polvo simple. Sin embargo, hay muchos gastos tóxicos, mucha presencia de material particulado en las obras, y eso a la larga puede producir enfermedades ocupacionales. No en una obra, después de 2, 3, 4 obras, después de 10, 15 años, los trabajadores, y no solo los obreros, sino los mismos ingenieros, pueden tener males pulmonares, irreversibles, ¿no? No estoy hablando de cáncer, puede ser cualquier tipo de fibrosis y así, cuando es vulnerada la resistencia. Entonces, la protección frente al polvo, que es el uso de las mascarillas, es la más básica de todas. Y según el agente contaminante, tendrá que usar respiradores con niveles de protección, ¿no? Y estos filtros estarán en función del material particulado, el gas, el humo,
etcétera, que se irradia al ambiente. Por eso cuando les dije, cuando vimos la foto del soldador, es muy común que el soldador esté con la careta, o sea, tiene las dos manos. En una está la careta, con la otra la soldadura, y está aspirando todo lo que se emana. Y entonces ese señor a los 50, 55 años en promedio cae. Y lo que usualmente pasa es que tiene tumoraciones, y cuando es en el cerebro, es como que él quiere poner la soldadura a la izquierda y se le va a la derecha, como cuando uno usa un mouse, ¿no? En el mouse quieres ir arriba y te vas a la izquierda, quieres ir abajo te vas a la derecha. Entonces hay una interferencia en tu orden, y entonces ahí es donde se suelen detectar tumoraciones, productos de estar expuesto a estos plomos y otros gases por largos periodos de tiempo durante años. La protección contra caída, que es el arnés, la norma G50 nos dice que se debe usar, ¿no es cierto?, con amortiguador de impacto y doble línea de enganche de un mosquetón, y la idea es que el peso del trabajador se vaya amortiguando en la caída con el uso de este cinturón arnés. Entonces la norma G50 en su artículo 13.7 nos habla de la longitud de la cuerda de seguridad o cuerda de arnés, no deberá superior a 1,80 m, un mosquetón de anclaje de doble seguro y un amortiguador de 1.06 o 3.5 pies en su máximo alargamiento, y que en general toda la línea de conexión y sus accesorios deben de soportar como mínimo 2.265 kilos o 5.000 libras por trabajador, es lo que dice la norma. Y hay que tener cuidado que cuando se desarrolle la caída en el uso del cinturón de arnés, ¿no?, haya una distancia suficiente, que de momento de nuestra norma es de 1.5 pies o 0.45 metros, ¿no?, del pie desarrollado al piso. Entonces todas estas consideraciones hay que tomarlas en cuenta. Luego, en cuanto a los guantes de seguridad, al igual que en los otros equipos, ¿no?, nos dicen que según la tarea a realizar serán dieléctricos, de neopreno, de algodón, de cuero, de plástico, de amianto, de malla metálica, de lona o una combinación de cualquiera de estos. Entonces, para los trabajos de manipulación en general, el guante de cuero de badana, ¿no?, es el típico que usan en nuestros trabajadores, pero también los hay de jeve, ¿no?, o de algodón y así, según manipules químicos. Y entonces, según el agente al cual va a estar expuesto nuestro trabajador, se le asigna un guante recomendado y especificado por nuestros proveedores. Y llegamos ya a las controversiales. Uno de los artículos más controversiales de la norma es el 14, de protecciones colectivas. Y ahora se los digo por qué. Porque dice que todo proyecto de construcción debe considerar el diseño, instalación y mantenimiento de protecciones colectivas que garanticen la integridad física y salud de los trabajadores durante el proceso de ejecución de obra. ¿Qué más nos dice? Dice, están las protecciones, el artículo 14. El diseño, fíjense, ustedes me dirán, ¿y esto qué tiene que ver con la supervisión municipal? Calma, ya vamos a llegar ahí. El diseño debe cumplir con requisitos de resistencia y funcionalidad y estar sustentado con memoria de cálculo y plano de instalación, que se anexarán a los planos de estructuras del proyecto de construcción. El diseño de protecciones colectivas debe estar refrendado por un ingeniero civil colegiado. O sea, las protecciones colectivas, que son redes, barandas, ¿no?, líneas de vida, tapas de ductos, señalización, entre otras, deben estar diseñadas. Y claro, lo que la norma G50 se le olvidó, nos olvidamos añadir un par de líneas ahí, que era que sí pueden ser reemplazadas por protecciones colectivas certificadas por proveedor. ¿Entienden? O sea, si yo le compro a Retotub o a Ulma o cualquier proveedor ya una red, una línea de vida patentada, certificada en Europa, Estados Unidos, ¿no?, que viene al Perú, la compro al proveedor, ya no tengo que diseñar nada ni refrender nada, ¿no es cierto? Si hasta patente tiene, ¿entienden, no? O sea, lo que sí tengo que garantizar es la idoneidad de la mano de obra, que debe ser competente para instalarla, supervisada por un ingeniero. Eso está en el siguiente artículo. Entonces, por eso es que en tanto yo no tenga la certificación de un proveedor, porque agarré una barra y lo amarré a dos puntales y pretendo que eso sea baranda, evidentemente es algo hechiza que no va a cumplir este artículo 14, ¿entienden? Y entonces de esas hay un montón. ¿Las hemos visto en las fotos o no? ¿No? Esa pita gorda, un pabilo grueso,
que lo amarraban como línea de vida. Eso obviamente es un insulto a la inteligencia, pensar de que está diseñado por un ingeniero colegiado, ¿no? ¿O no? En cambio, si yo compro una línea de vida certificada a un proveedor con certificación europea y que era nuestra oportunidad, nuestro boom inmobiliario, desde el año 2008, ¿no? Hay muchos proveedores españoles y portugueses que bajaron sus precios y empezaron a exportar sus productos porque ahí paró en seco, ¿no es cierto? Su boom inmobiliario entró en crisis, en burbuja, y entonces esos han sido exportados a África del Norte, a Latinoamérica, y entre los países a los que llegó era el Perú. Entonces era el momento de comprar todas estas protecciones colectivas y empezar a usarlas, porque el precio era muy bueno. Pero claro, nuestros contratistas lo que hicieron fue empezaron a comprar grúas, ¿no? Grúas, elevadores, más equipos de producción, ¿no? Y alguno que otro equipos de protección colectiva. Bueno, entonces señalización, redes, barandas y tapas. ¿Qué nos dice la norma? Deben estar diseñadas con planos y refrendadas por un ingeniero civil colegiado. Y cuando se realicen los trabajos simultáneos, en diferentes niveles deben ajustarse las mallas, que protejan a los trabajadores del nivel inferior de caída de objetos. O sea que si yo paso por una zona en la cual hay trabajos de altura, tendré que poner la malla si pretendo yo que los trabajadores pasen por esas zonas, ¿no? Luego dice, las protecciones colectivas deben ser instaladas, mantenidas por personal competente y verificadas por un profesional colegiado antes de ser puestas en servicio. Después veremos que en los artículos de la norma G30 hay responsabilidad de verificar la competencia y la idoneidad del personal del contratista. Y eso es función del supervisor de obra. Entonces la reflexión quedará en saber si también es función del supervisor municipal verificar que todo esto se cumpla o no. Yo particularmente, desde mi perspectiva, pienso que sí tienen que chequear, sí tienen que verificar varios aspectos de seguridad y salud, aunque hay otros colegas que no lo compartan. ¿Por qué? Porque después veremos en el artículo pertinente de la norma G30 que la municipalidad, uno de los deberes que tiene es de hacer cumplir el Reglamento Nacional de Edificaciones. Y eso es durante el diseño y durante la fiscalización. Y no da ninguna excepción de nada. Entonces el Reglamento de Edificaciones es la suma de todas las normas. Una es la de seguridad y salud. Y entonces si un supervisor municipal va a una obra y ve flagrantemente que están trabajando, como hemos visto en las fotos, al borde, lo que tiene que hacer es inmediatamente pararle y ponerle la infracción administrativa. En una. ¿O no? Tiene que hacerlo. Por más que haya quienes piensan que no es su función, yo de leer los artículos, como los vamos a leer, interpretaría que sí es mi función si yo fuera un supervisor municipal. Pero bueno, esa es la perspectiva, ¿no? Luego, cada quien cuando esté ahí en la zona de obras actuará acorde a los diversos puntos de vista, interpretaciones, porque al fin y al cabo no hay jurisprudencia todavía, ¿entienden? O sea, los problemas que han pasado en las obras todavía no han llegado a un punto en el cual un juez con peritos diga hay responsabilidad en tales agentes de tal tipo, penal, civil, administrativa, y entonces cuando eso suceda, que todavía faltarán algunos años, ahí ya no quedará dudas de qué era lo que pensaba un juez o jueces respecto del cumplimiento de estos artículos. Sin embargo, hay que estar prevenidos. Por eso es que todas estas protecciones colectivas, ¿no? Lo que nos dice la norma es que tienen que estar diseñadas por alguien. Y nosotros debemos de verificar que así sea. Entonces, ¿qué resulta? Que esta baranda de seguridad, que está hasta patentada y protegida seguramente, ¿no es cierto?, por el fabricante, ya está diseñada, pues, ¿no? ¿Sí o no? Si hasta patente tiene. Entonces ya no es necesario que la firme alguien. Y bueno, y si el residente tiene que refrendarlas, pues le pondrá un sello y la refrendará, pero claro que, ¿me entiendes? Sería un refrendo adicional a una patente incluso, ¿no? Porque este diseño está protegido seguramente en Europa, ¿no? O en Estados Unidos. Y entonces lo mismo, ¿no? Poner barandas con rodapiés o cubiertas con material resistente no es poner cualquier cosa. Tiene que tener un diseño y un refrendo, en tanto no sea provisionado por un proveedor con certificación
la certificación del caso. Igual con la línea de vida horizontal. La línea de vida horizontal es protección colectiva, ¿no? Este riel, la línea de vida y sus apoyos son protección colectiva. El carrito y la línea de conexión es protección individual, ¿no? Entonces nosotros, la línea de vida vertical también es protección colectiva. La línea de conexión hasta el carrito que se autoengancha es protección individual. Bien, entonces habiendo visto los artículos, algunos artículos pertinentes de protección colectiva e individual que salen del desarrollo de las normas G50, ahora vamos a hablar un poco de los artículos relacionados y que acarrean responsabilidad civil, penal, administrativa en los diversos agentes. Correcto. Como este es un curso que habla sobre la regulación dirigido a supervisión municipal, es bueno que conozcan algunos de estos artículos más saltantes y en especial los que se refieren al municipio, ¿no es cierto?, al que van a representar cuando vayan a las obras. Entonces, él dice, la ley 29090 y modificatorias nos dice actores y responsabilidades. En el artículo 4, las municipalidades en el literal 9. Dice, las municipalidades distritales en el ámbito de su jurisdicción y las provinciales y la del límite metropolitana en el ámbito del cercado tienen competencia en la aprobación de proyectos de habilitación urbana y edificación de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de Municipalidades. Y corresponde a las municipalidades, conforme a su jurisdicción, competencias y atribuciones en el seguimiento, supervisión y fiscalización en la ejecución de los proyectos contemplados en las diversas modalidades establecidas en la presente ley. Ustedes no sé si ya les han explicado, pero si no es así, le van a explicar, van a refrescar las 4 modalidades de aprobación de licencias que hay, ¿no es cierto?, para las licencias. ¿Sí o no? A, B, C y D, ¿no? Donde A es la más básica y D es la obra más grande de edificación de habilitación urbana. Luego dice, aquí empezamos, fíjense, el Reglamento Nacional de Edificaciones tiene 66 normas. Uno de ellos, casi olvidado, pero muy importante, es la norma G30, derechos y responsabilidades. ¿La han revisado? Varios sí, pero varios de los presentes seguramente no, de repente lo han visto así, un poquito de refilón, y por eso es que es importante revisarlo. ¿Qué dice el artículo 41? De las municipalidades, capítulo 4 de las municipalidades, artículo 41. Las municipalidades son responsables de lo siguiente, ¿no? Empezamos A, B, C, D, parámetros urbanísticos, etc. Eso no viene muy al caso. Lo que más viene al caso es la G, H, J y O. ¿Qué dice la G? Fijar los requisitos a que deberán sujetarse las obras en lo referente al uso de la vía pública, horario de trabajo, instalaciones provisionales, ingreso y salida de materiales y condiciones para la protección del medio ambiente. Ajá. Esto es responsable. Fijar los requisitos a que deberán sujetarse en lo referente a ello. Entonces, si la municipalidad fija lo que es responsable, ¿también lo fiscaliza o no? También, pues sí, justamente por eso es que se le está dando el que es responsable. H, ordenar la paralización de las obras que no estén ejecutando de acuerdo a los proyectos aprobados y licencias otorgados y exigir las correcciones correspondientes. Pregunto, ¿los proyectos aprobados y licencias otorgadas incluyen o no el plan de seguridad? ¿Incluye o no? Incluye. Es lógico, ¿no? ¿O no? Porque si alguien todavía tiene una duda, pues que la opinión de muchos abogados del derecho de la construcción, que conozco a varios, yo coordino un amplio programa de seguridad y salud, y algunos colegas, como el directo abogado Navarro Sologuren, entre otros, ¿no? Ya lo han aclarado y previamente que la norma G50 establece que el plan de seguridad forma parte del expediente, o sea, forma parte del proyecto, no hay forma. Entonces, si no se está cumpliendo el plan y la norma G50, porque fíjense el lado que dice, la municipalidad son responsables de lo siguiente, o a hacer cumplir las normas del presente reglamento. Y entonces, si la municipalidad es responsable de hacer cumplir las normas del presente reglamento, ¿es de sus 66 normas o no? Incluida la norma G50. Y entonces no se escapan. Si ustedes representan al municipio en las obras, tienen que hacer cumplir el reglamento de edificaciones. Y lo que corresponde a ejecución de obra incluye la seguridad. Con todo respeto, si algunos colegas discrepan de eso, entonces tómelo como una interpretación mía y como un consejo nada más.
¿correcto? Porque tampoco es que pretendo hacer ninguna controversia, ni hacer un debate, ni nada. Solamente estamos leyendo lo que dice en puro y duro la norma G30. ¿Qué más dice acá? La J. Inspeccionar las obras que se ejecuten en su jurisdicción por medio de profesionales calificados verificando el cumplimiento de los proyectos aprobados. Ven nuevamente. Y entonces por eso es que del municipio, aquí en la norma G30 hay varias que apuntan a que el supervisor municipal o inspector municipal o como quieran llamarlo, el representante de la municipalidad en la obra tiene que hacer cumplir estos artículos, ¿correcto? Luego, ¿qué más tenemos? Del constructor. No, del constructor, la realización de una habilitación urbana o edificación está a cargo de un constructor. Es responsable el constructor ejecutar la obra con sujeción al proyecto, disponer de la organización e infraestructura que garantice el logro de las metas. Acá dice, ejecutar la obra con sujeción al proyecto de norma vigente. Se incluye la seguridad y salud, evidentemente, no estamos hablando del constructor. Designar al profesional responsable de la construcción que asumirá la representación técnica del constructor en la obra. Asignar a la obra los medios humanos y materiales suficientes para culminar los trabajos dentro del plazo del contrato, el presupuesto aprobado con el nivel de calidad requerido. Formalizar sus contrataciones de partes e instalaciones de obra y entregar al cliente la información documental de los trabajos. Aquí, entre la A y la E, hay responsabilidad del constructor que es relacionada con nuestro deber de fiscalización, ¿no es cierto? Y luego viene el responsable, el profesional responsable de obra, del cual, qué duda cabe, es el principal responsable de que las medidas preventivas se implementen. Dice, obra de edificación y habilitación urbana requiere la designación de un profesional responsable. Es responsable de dirigir la obra asegurándose de que la ejecución de la misma se realice de conformidad con el proyecto aprobado y de la licencia respectiva y cumpla con el presente reglamento. Y bueno, hay una excepción que no se requiere profesional cuando la obra no requiere licencia de obra. El profesional responsable de tener título profesional de arquitecto o ingeniero civil colegiado y bueno, y en el caso de obras de carácter especializado como redes de saneamiento, instalaciones, túneles, puentes, etcétera, deberá contar con una especialización. Entonces por eso es que cuando vayan a un proyecto, tienen que ver lo que debe de cumplir el profesional responsable de obra. Y que generalmente esto está dado en la licencia, ¿no es cierto? Porque cuando el contratista o el constructor pide una licencia de obra, tiene que dar el nombre del responsable, ¿no? Y se verifica efectivamente que cumpla todo esto, ¿no? Y ese es el que figura en la licencia y luego para gestionar los cambios ya es otro tema. Bueno, seguimos. Es obligación del profesional responsable de obra, y miren la H, cumplir con los códigos, normas y reglamentos que son aplicables a la obra. Y eso incluye a la norma G50, evidentemente. O sea que el responsable de obra, el profesional responsable de obra, cumple y tiene que hacer cumplir todo ello, ¿no? Y miren que también en la J que dice dirigir la obra comprobando la participación de personal calificado y preparado para asumir los procesos asignados en la construcción. Esto también debe incluir al personal de seguridad y en especial al jefe de prevención de riesgos y supervisores de prevención. Y luego la L, y para que no te quede duda, L, planear y supervisar las medidas de seguridad del personal y de terceras personas en la obra, así como los vecinos de usuarios de la vía pública. Entonces, el responsable de obra o residente de obra no se escapa, todo lo apunta a él, pero al supervisor de obra, que está acá, que aparece acá en el subcapítulo 4, en el artículo 38, fíjense lo que dice. Supervisor de obra. En los casos de obras públicas o cuando el propietario lo estime conveniente, en las obras públicas siempre hay un supervisor de obra, pero en las obras privadas no necesariamente, ¿no? Y entonces la pregunta es, ¿y si no hay supervisor en una obra privada, quién es el que fiscaliza? La municipalidad. Y si es el único que fiscaliza la municipalidad, ¿le compete fiscalizar o no las medidas preventivas de seguridad? La respuesta para mí es sí. No sé qué opinen los demás colegas, porque no quiero hacer debate ni mucho menos, pero lo estamos viendo. Entonces, hablando del supervisor de obra, dice, cuya función es la de verificar que la obra se ejecute conforme a los proyectos aprobados, se sigan procesos constructivos acorde con la naturaleza de obra y se cumpla con los plazos y costos previstos.
El supervisor de obra será un profesional especializado en la materia que va a supervisar y podrá ser uno de los profesionales responsables, y es responsabilidad del supervisor revisar la documentación del proyecto elaborado por los profesionales responsables con la finalidad de planificar y asistir preventivamente al propietario o quien lo contrate. O sea, le ayuda al residente y al propietario. Revisar la calificación del personal del contratista, proveedor o subcontratista que participe en el proyecto de construcción. Entonces pregunto, si el supervisor de obra revisa la calificación del personal del contratista, proveedor, subcontratistas, ¿también podrá revisar o no la calificación del jefe de prevención de riesgos? También. Y si no hay supervisor, ¿quién lo debería hacer? La municipalidad. ¿Ven? O sea, pero luego dicen, no, pero eso no lo dice expresamente. Calma. Todavía no hay jurisprudencia. Porque la jurisprudencia es la que lo va a interpretar cuando sucede el problema. Ahorita, lamentablemente, hay varios artículos que dicen responsabilidades que parecen, que es lo que yo les estoy diciendo desde mi perspectiva, pero están ahí. O sea, los artículos están ahí. Lo objetivo es que están escritos, ¿no es cierto? Ahora, desde ya les voy adelantando que, como es de su conocimiento, la evaluación de estos cursos son pruebas de opciones múltiples, ¿no? ¿Sí o no? ¿Saben o no? O sea, preguntas en las cuales tienen que marcar entre la A, B, C, D y E la alternativa que es la mejor respuesta. Y entonces, una pregunta tipo, y no es ningún secreto ni les voy a dar una fija, sino que puede ser una parte de un artículo en la cual falte, ¿no es cierto?, un adjetivo o un profesional, y entre las 5 alternativas tendrán que marcar la que corresponda, ¿no es cierto?, a lo que indica la regulación. Entonces yo en el examen no le voy a preguntar mi opinión. En el examen les voy a preguntar sobre lo que dice las normas en algunos artículos que estamos exponiendo, lo que dice objetivamente el artículo y cuál es la parte que falta de él, y ustedes tendrán que escoger en las alternativas cuál es. Y entonces no les voy a pedir la opinión de Xavier Urioso, sino que ustedes completen en acorde a la recopilación de los artículos que considero que más están relacionados al tema de la regulación, que se pueden explicar en 2 horas. ¿Me entienden, no? Entonces, lo demás es simplemente un feedback, ¿no? De que yo les digo, les comento, pero que no hay jurisprudencia mayor. Porque ante la controversia, quien al final va a interpretar cuál es la interpretación para un caso cuando surge un problema, va a ser la justicia. ¿Correcto? Por eso, en ese sentido, tranquilos nomás. El examen no es sobre lo que yo opine, sino es sobre lo que tan puro y duro digan los artículos o las partes pertinentes de la presentación, y que ustedes escogerán la mejor respuesta, ¿no?, para completar afirmaciones que están en la presentación. Eso es el diseño correcto de una prueba de opciones múltiples. ¿Correcto? Y seguramente entre las 5 alternativas siempre habrá la mejor y la que es la respuesta. Pero no se vale poner muy parecidas que pueden prestarse la confusión. Entonces el que estudió, el que revisó, repasó esto y asistió a la clase, debería de marcar la gran mayoría de preguntas o todas. ¿Me entienden? Tranquilos. Bien, aquí hay otros artículos importantes. Dice, la ley 29783 del 2011. Esta es la ley de seguridad y salud en el trabajo. Y nos habla acerca del artículo 62, costo de las acciones de seguridad y salud en el trabajo. Y nos dice así, el costo de las acciones, decisiones y medidas de seguridad y salud ejecutadas en el centro de trabajo o colocación del mismo no es asumido de modo alguno por los trabajadores. Les pregunto, ¿la capacitación es medida preventiva o no? ¿Qué pasa cuando un contratista cita a los trabajadores a las 7 de la mañana y les dice, te voy a capacitar en seguridad y salud, que es la charla de inicio de jornada, y a las 7:30 en punto arrancan, porque de 7 a 7:30 lo hacen porque el contratista cree que es una pérdida, ¿no?, a la producción? Entonces lo cita, lo capacita y no le paga. ¿Está bien eso o está mal? ¿Le tiene que pagar o no? Porque del artículo 62 prácticamente se infiere eso, pero si no les queda claro, miren lo que dice el reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el artículo 28. Dice, la capacitación, cualquiera sea su modalidad, debe realizarse dentro de la jornada de trabajo. La capacitación puede ser impartida por el empleador directamente o a través de terceros.
en ningún caso el costo de la formación, o sea, la capacitación, recae sobre los trabajadores, debiendo ser asumido íntegramente por el empleador. Entonces, primero, que la capacitación debe realizarse dentro de la jornada de trabajo. Entonces se paga. ¿Sí o no? Porque acá dice que no debe caer de modo alguno en el trabajador el costo de la seguridad y salud, el costo de la medida preventiva. ¿Está claro o no está claro? Entonces, si hay contratistas, y espero no agarrar carne si hay por aquí alguno presente, ¿no?, que de 7 a 7 y media de la mañana lleva a los trabajadores y no les paga, claro, me podrán decir, no, pero ese es un acuerdo con el sindicato. Pero acá dice lo que es el artículo de la ley, ¿no? Pero es que es ley. Es ley. Es ley. Es ley, es ley. Entonces, por eso, si el empleador llega a un acuerdo con el trabajador, ¿no?, para capacitarlo de 7 a 7 y media y lo dona como parte de su tiempo, en primer lugar, que esa capacitación, según la ley, forma parte de la jornada de trabajo. Entonces, si el trabajador dona su tiempo, eso no quita de que sea parte de la jornada de trabajo. Por eso, esta interpretación de acá es, no interpretación, lo que dice la ley es la ley. Si se pacta en contrario, tiene que estar firmada y documentada, ¿correcto, no? Con la evidencia legal de que el trabajador voluntariamente dona esa media hora del tiempo. ¿Por qué? Si no hay esa evidencia, en cualquier momento no las podrá reclamar. Pero si hay una evidencia en donde se firma ello, ¿no es cierto?, en contra del articulado, que es lo que hacen varios contratistas, entonces una reflexión que podría hacer, porque esto es un curso para supervisión municipal, ojo, no es para contratistas, para supervisión municipal, es ¿cuál es el horario de jornada de trabajo que se le da a un proyecto de construcción? De 7 y media a 5 de la tarde, ¿correcto? De 7 a 7 y media, ¿hay autorización para hacer jornada de trabajo? Y si se capacita de 7 a 7 y media, ahí viene la reflexión, ¿se puede o no se puede? Eso lo tendrían que responder los abogados. Yo dejo ahí la idea. Si efectivamente estamos capacitando de 7 a 7 y media, deberemos requerir de un permiso de alguna autoridad para hacer en ese horario. Porque si yo lo junto en la obra, y en la obra hago la actividad, por más que no hago proceso productivo, la capacitación forma parte de la jornada de trabajo, ¿no? Entonces, por eso les digo, esto es importante que ustedes lo sepan, y la ley es la ley, cualquier excepción a la ley pactada en contrario, los abogados lo tendrán que interpretar, si es válido o no. Si no hay ningún pacto y simplemente se hace, está contraviniendo la ley. No obstante, las capacitaciones de seguridad siempre han estado en todas las regulaciones de la ley. Lo que sucede es que muchos contratistas piensan que nunca se las han pagado, pero las medidas preventivas en general han estado en gasto general. En gasto general, cuando ustedes desglosan, ponen implementación del plan de seguridad y salud, ¿no? Y en esta implementación del plan de seguridad y salud siempre han estado los cascos, botas, capacitaciones, etc. Sino que nosotros tenemos la costumbre de poner gastos generales 10% o 15%. Ya nos olvidamos del desglose. Entonces, cuando nosotros trasladamos parte de esos gastos generales a costo directo, porque lo ponemos en costo directo, no, es para que el contratista vea que ahí, ¿vieron la partida o no? De la norma de mercado, de decía capacitación o no. Entonces, ahí pueden tener la posibilidad de añadir los costos que crean pertinentes que deben de cobrar por capacitación, ¿no? Pero antes estaba dentro del gasto general. Entonces, lo que es inherente es que el trabajador, dentro de su jornada de trabajo, según la ley de seguridad y trabajo, forma parte de esa jornada de trabajo todas las capacitaciones habidas y por haber. Y en trabajos de riesgo como seguridad, como ingeniería, construcción y minería, entonces la pregunta es, ¿en minería ustedes qué creen? Porque esta es una ley multisectorial, no aplica a todos, si depende de nuestra autoridad. ¿Las capacitaciones forman parte de la jornada de trabajo o no? Siempre han estado formando, sino que nosotros como contratistas y dentro del ámbito de ingeniería civil pensamos de que nunca me lo han pagado, que como no me pagan los cascos, nunca me pagan los guantes, nunca me pagan las medidas preventivas, la red,
cuando ciertamente sí están en gastos generales, sino que a veces las mismas entidades cometen errores al momento de decir implementación del plan de seguridad y salud, gasto general, ¿no? Y ponen costo 8.000 soles. Y entonces obviamente implementar un plan de seguridad y salud 8.000 soles, eso no alcanza ni para los gastos, ¿o no? Entonces hay un error en el presupuesto. Y entonces puede interpretarse como que es un abuso. Y para eso hay la posibilidad de hacer las preguntas, ¿no? Hacer las preguntas en las consultas, en las relaciones. Oye, entidad, ¿por qué pone 8.000 soles si yo voy a contratar aquí 100 personas, ¿no? 120 personas, me dan el histograma de trabajadores, y yo a ellos nomás con darle botas, guantes, no lentes, etcétera, según su oficio, ya me voy a gastar como 20.000, 30.000, 40.000 soles y usted pone 8. ¿No? Por favor, que revise bien sus cálculos para yo poder cobrarlo acorde a lo que se debe. Pero lo que sucede es que en las consultas y en las pedidas de declaraciones, quizás los contratistas no son tan explícitos al pedir la declaración. ¿No? Porque ahora recuerden que tenemos en la norma de mercados que hay 5 partidas en costo directo que deben estar debidamente sustentadas por la entidad en una obra pública. Y en la obra privada, ¿saben qué pasa? En la obra privada, les digo según mi experiencia, en ellas, el contratista que presenta su presupuesto para una obra privada no lo pone. Inclusive los que lo conocen, las 5 partidas de seguridad, no las ponen ahí. ¿Por qué no las ponen? Porque dicen, no se vaya a molestar el inversionista. O sea, no solo no las ponen, sino que menos se las reclaman cuando están en ejecución, porque pierden al cliente. No, porque el cliente dice, oye, me está pidiendo estas partidas, es un problema. En cambio, en una obra pública, no, perdón. En una obra pública, cuando no estén estos generales, nada, no dicen nada de seguridad, ahí se enteran de que estas 5 partidas las puede pedir como adicional y las pide. Pero tiene que demostrarse que no se la pagaron. Y si en gastos generales aparece implementación del plan de seguridad 8.000 soles, ya no puede reclamar nada, ¿no? Injusto, pero así es la vida. Bueno, entonces esto de aquí es nada más porque ustedes como supervisores municipales eventualmente se lo van a cruzar, ¿correcto? Se lo van a cruzar. Y claro, hasta aquí todavía es discutible, ¿no? O sea, si se le paga, no se lo paga, es una cuestión de la entidad del Ministerio de Trabajo, no es los trabajadores tendrían que reclamarlo, ¿no? En su momento. Y entonces, a mí no van a reclamar como supervisor municipal, pero van a reclamar el inspector del Ministerio de Trabajo, por último, ¿no es cierto? Pero nosotros sí tenemos que chequear que las medidas preventivas, las pague o no el contratista y entreguen la capacitación estén implementadas, ¿no? Porque eso es lo lógico, ¿no? ¿O no? O sea, tener la evidencia aquí. Disculpen una apreciación. Si bien es cierto, el trabajo regulero tiende a muchas vertientes, pero nosotros somos ingenieros, pues, y el artículo 3 dice ahí, la capacitación, cualquiera sea la modalidad, será considerada dentro de la hora de trabajo. Y más nada, porque ahí dice bien claro. Entonces, si se habla de jornada de trabajo, una jornada de trabajo remunerada. Así es. Es medio horario. Y luego, yo le digo porque ha habido casos en que he encontrado capacitando de 7 a 7 y media sin permiso de la municipalidad y los trabajadores no recibían ni un solo. O sea, la viveza que lo es. Yo lo que he hecho humildemente es aceptar el pueblo en obra y tirarle dedo a la municipalidad. Porque la ley es la ley, nosotros estamos en la ley. Y se cita el artículo, porque usted sabe que yo no puedo decir más que no se lleva el artículo 23. Y punto, ¿no? Porque si bien es cierto, su pretexto es que no hay bulla, porque es una capacitación, porque así se puede hacer de la salud, vino el abogado, etc. Exactamente. Al toque llegó el abogado. Por eso pongo el artículo, doy mi reflexión y lo que usted interpreta, a mí me parece correcto. Me vino con amenazas y yo le dije que tenga cuidado con sus amenazas, porque ya eso es otro ribete. Él es abogado, yo soy ingeniero, además soy conciliador, le dije, para enseñarte no a litigar, sino a conciliar. Claro. Entonces, el libro está claro. Entonces, usted vaya a la instancia que corresponda, porque mi función es informar y usted haga los descargos que correspondan. Nada más, o sea, que a nosotros no tiene que temblar nada, sino aplicar lo que dice la regulación. Claro, porque si vamos a estar siempre con tibieza,
Ahí está claro, o sea, ahí no hay que educar nada, dice dentro de la jornada de trabajo. ¿Y qué se tiene con jornada de trabajo? Incluso de 7:30, sí, porque la municipalidad no deja por el tema de ruido. Claro, por eso también estaba la reflexión, que si la municipalidad, el horario de 7:30 para adelante se tiene que hay que incluir todo. ¿no? Ahora, lo otro es el tiempo mínimo, cuántas veces, porque bueno, las horas menos que he podido ver es todos los días, empezando la jornada. Lo que sí, el trabajador tiene que estar 7:30 como soldado, ya en su puesto de trabajo. Igual tiene que estar en la capacitación. Entonces yo le pregunto, ¿usted llega a 7:30 o a las 7 de la hora? No, un momentito, pero... Escúcheme, yo le respondo de esta manera. A ver. Yo soy docente y mi clase es a las 8. Yo tengo que marcar antes para poder estar a las 8 en mi Sí, clase. por eso, pero permítame terminar la pregunta. Cuando usted llega a las 7:30, lo primero que quiere ver es la capacitación de inicio de jornada. Y como no la ve porque le dicen que ya lo hicieron, entonces ahí es donde salta, ¿no es cierto? La infracción. O sea, mira, ahí dice bien claro. Sí, entiendo, por eso. El trabajador ya verá su tiempo que toma en vestirse, si se pone mal. Por eso le digo, está bien, yo le estoy dando la razón. La manera de verificar ello no es llegar a las 11, sino llegar a las 7:30 y constatar la capacitación de inicio jornada. Y si le dicen, no, ya le hicimos a las 7, ¿qué pasó acá? Y entonces ahí ven los artículos. No, yo sí me tomo la vuelta y gato por eso. No lo estoy contradiciendo, le doy la razón. Sin embargo, nada más le doy la cámite de que para que no se escape, tienen que ver y ver la capacitación de inicio jornada. Si no la ven, ahí le van a decir, no, ya lo hicimos. Y entonces ahí sale. ¿No es cierto? Por este problema. Muy bien, me parece bien. Entonces, por eso es que cada quien, yo le dejo la herramienta, que son los artículos, reflexiones, el examen va a venir sobre los artículos y no hay, ¿cómo se llama? Al momento de que ustedes respondan, no hay vuelta que darle, ¿no? ¿Es o no es? Luego tenemos la obligación del empleador, ¿no? Dice, y ahora estamos terminando, al momento de la contratación, cualquiera sea la modalidad de duración, hay que garantizar oportuna y apropiadamente capacitación, entrenamiento, seguridad y salud en el trabajo. Entre otras obligaciones, estamos hablando de capacitación y entrenamiento. ¿Cómo se señala a continuación? 1. Al momento de la contratación, cualquiera sea la modalidad de duración. 2. Durante el desempeño del ganador. 3. Cuando se produzcan cambios en la función o puesto de trabajo en la tecnología. Esto le significa que yo hago la ilusión, como decía la norma 50 al inicio, a todos. Esa es la ilusión. La segunda son las capacitaciones específicas, ¿no? Previas al inicio de la jornada y luego las de mantenimiento. En otro artículo de la ley o de sus guías dice que tiene que hacerse 4 veces al año, esas. Y luego las de durante el desempeño de la labor como mínimo serán las de inicio de jornada de trabajo. O sea, cuando al inicio de la jornada de trabajo hay que dar la capacitación, esa básica de 10-15 que no dura ni 10 ni 15, sino que dura como 20 o 25 minutos. Pero también dice que cuando se produzcan cambios en la función o puesto de trabajo, esto significa que yo capacité a uno de acero y de pronto estaba haciendo concreto o enchapando mayólica, acorde a su función tendrá que hacer la capacitación. Entonces no se vale hacer solo de acero y que les valga para todas las funciones que yo les voy a dar, sino que habrá específicas y habrá comunes. Usar andamios es común porque todos lo usan, ¿no? Usar líneas de vida, todos usan líneas de vida, pero enchapar, encofrar o poner acero son ya tareas que son puestos de trabajo diferentes. Por tanto, requieren capacitaciones específicas diferentes, que las completen a las comunes. Y bueno, y terminando, hay algunos artículos que les he puesto, como el artículo 29 del Comité de Seguridad y Salud, en donde los empleadores convenios los trabajadores deben constituir el Comité de Seguridad, y en donde el artículo 30 habla del supervisor de seguridad, que en los centros de menos de 20 se tienen que designar a este supervisor. También habla acerca de la elección de los trabajadores, de los representantes y supervisores, de darle facilidades a los representantes. Nos hablan acerca de que se eligen y que cuando hay organizaciones sindicales, la organización más representativa es la que convoca elecciones. ¿Correcto? Y en su defecto es la empresa responsable de la convocatoria y se les tiene que dar las facilidades a estos representantes con licencia. O sea, darle las facilidades, eso significa que trabajan gozan de licencia con goce de haber, de protección contra el despido incausado y de facilidades para el desempeño de sus funciones. Entonces, estos artículos, como el 33 y el 34 de la autoridad del comité y del supervisor del reglamento interno, todos se están empoderando a los trabajadores, ¿no? Porque los trabajadores pueden revisar, pueden participar,
pueden dar su conformidad. Miren acá está la participación de los programas de capacitación y la participación de los investigación y trabajo de riesgo. La ley hace que el punto medular, lo más importante, es el feedback y la participación con los trabajadores, incluyéndonos a nosotros. Porque no todos somos obreros, los trabajadores son ingenieros, ingenieros, técnicos, supervisores, todos estamos dentro del medio y todos debemos de participar, en especial los que hacen la operación propiamente dicha, que son los capataces, obreros, peones, y que no está prohibido que revisen, que participen, que gestionen, que hagan feedback. Lo que pasa es que cuando salió esta ley, la participación del sistema de gestión de seguridad y salud y la facilidad de participación es una ley moderna, porque se gira y acaba de salir la nueva norma OSA 45001, perdón, es la norma ISO 45001 que reemplaza a la OSA 16001, en donde el centro de todo el sistema de gestión, el corazón del sistema de gestión es el trabajador. Y está bien que se sea, sino que cuando salió esta ley, oficial que estamos formados por los registros obligatorios que los empleados tienen que dar, cuando salió esta ley en el año 2011 y su reglamento en el año 2012, muchos contratistas lo vieron como una amenaza porque cuestionaban que, siendo el sector construcción un sector en el cual campea mucha delincuencia, y mucha extorsión, entonces el Estado más bien debería también de preocuparse en garantizar la seguridad de las obras y de los contratistas contra estos trabajadores que no son tales, ¿entiendes? Entonces tenían miedo de que, aprovechándose de esta ley, esos que se hacían pasar por trabajadores se empoderen por todas las facilidades que le da en estos artículos de revisar el IPER, la capacitación, los programas y el sistema de gestión en general, que tenían ese temor. Pero luego ya pasaron los años y claro, como que ha habido un acomodo, fíjense, ya tenemos 7 años de ejecución, ¿no es cierto?, de la ley de seguridad en el trabajo. Y entonces, no es que se haya diluido ese temor, sino que hay una convivencia, hay un status quo, ¿no es cierto?, en la implementación. Esta norma es moderna, sí, está bien, sí, pero con los trabajadores de verdad. ¿Entienden? O sea, con los verdaderos obreros, con sus sindicatos. ¿Cómo lo hace cualquier país industrializado? El tema es que hay un temor irrazonable de los contratistas de que qué pasa cuando no son los trabajadores, no son los otros los que toman su lugar en esta representación. Entonces, la temor obviamente, y es comprensible. Muy bien, con esto hemos acabado. Los artículos que hemos presentado en el PowerPoint son la base del examen. Es básicamente escoger párrafos de ellos, ahí haber un espacio en blanco y escoger la mejor alternativa. Si han estado atentos a la sesión de ahora y lo repasan, con ello debería ser suficiente para tener todas las preguntas buenas. Porque en las alternativas evidentemente habrá una que es la solución clara. Y no es que las otras sean absurdas, sino que tiene que haber, pues no como recuerdan, ¿no? Como cuando ingresamos a la universidad o no íbamos como ponían 5 alternativas. Pues una es la mejor y inequívoca respuesta, y las otras 4 eran distractores que hay que prestar mucho. Muy bien, muchas gracias por su atención.